Mi antídoto. Eres tú. Eres bastante guapo. ¡Ah, qué lástima! Buena técnica, esto es tu pago. 2.000 yuanes. Ni siquiera me reconoció. Pero ya lleva un año casado. Y aún era su primera vez. Investiga sobre la familia Lu para mí. Hermana Meyen. ¿No es ese el nuevo bolso de la marca C? Vamos, todos en el círculo lo saben. Nuestra hermana Meyen tiene una nuera que gana mucho dinero. Un bolso de más de 3 millones comprado fácilmente para agasajarla. Solo nos queda envidiar. Todo es por la filialidad de mi hijo. Ustedes no me alaben demasiado. Esa nuera, aparte de ganar dinero, no sirve para nada. Es solo un bolso. Hermana Meyen. La persona en esta noticia parece ser tu hijo. Ai Xiaoseng está en las noticias de nuevo. Seguro es algún reportaje financiero elogiándolo. Déjame ver qué dicen de él. Esto no puede ser, definitivamente no es mi hijo. Hola, mamá. Estoy rodeado de periodistas en el hotel. Llama a ese Gubantan. Necesitamos sacarme de aquí. Lu Sheng, sospechoso de infidelidad, pasó toda la noche en un hotel con una actriz misteriosa. Lin Xiaojiao. Te consideré mi mejor amiga. Y me apuñalaste por la espalda varias veces. No puedes entrar, no puedes entrar. Soy su suegra, ¿qué eres tú? Atrévete a detenerme fuera. Gubantang Lu Sheng está rodeado de periodistas en el hotel. Date prisa y encuentra a alguien para sacarlo. ¿En serio? Pero esos periodistas los organicé yo. ¿Te atreves, maldita? Mira esa cara de muerta que tienes. No es de extrañar que mi hijo no quiera tocarte. ¿Él merece llamarte hijo? Mejor divórciate ya. Eso es lo que nos debes a los Lu. Ahora que hay problemas quieres lavarte las manos. Ni lo sueñes, ocúpate de lo que queda. O el viejo no te perdonará. Un año de matrimonio. ¿Cuántas veces he ayudado a tu familia, Lu? Ya pagué mi deuda con el viejo Lu. Yo me encargaré de explicarle. No te preocupes por eso. Por favor, vete. A mujer indecente. Seguro que andas de juerga con alguien, igual que tu madre zorra. Jin Chen. Corta todo el apoyo económico a los Lu. Blanquea las tarjetas de Liu Meijin y Lu Sheng. Envía 2 guardias para echarlo. Claro, jefe. Usar tu dinero es un honor. Hija ilegítima. Si te divorcias, serás una zapatilla usada que nadie quiere, como tu suegra. Hoy te enseñaré lo que tu madre no hizo. Aclárate. Fui yo quien convenció a tu hijo. Échalo. Gubantang espera. Hola, hijo, esa maldita. Te puso los cuernos y ahora quiere divorciarse. ¿Qué hacemos? Jefe, el nuevo drama que planeamos. Las 4 o 5 empresas que invertían quieren retirarse. Retirarse al mismo tiempo. Tan rápido que no pueden esconder su cola de zorro. Pero el agujero lo tapará la familia Wu. La familia Wu, líder de los 4 grandes consorcios. A ellos llamaron para cooperar. No te emociones. La familia Wu es conocida por ser despiadada. ¿Tienen alguna condición? Boss Wu parece conocer bien a los Wu. Pero si tengo una condición. Fuiste tú, no puedo creer que gasté 2.000 en pasar la noche con Boss Wu. Primera vez que nos vemos, Boss Wu.
Un placer conocerte. Primera vez que nos vemos. Señorita Heu, pareces muy cansada, ¿no dormiste bien anoche? Si Boswo, el tiempo es oro. Mejor hablemos de negocios. Este es el proyecto de serie de nuestra empresa. Señorita Heu, tu formalidad me resulta incómoda. Escuché que te divorciaste. Boswo, ¿todavía te interesan mis asuntos personales? Asuntos personales, esto es la base de nuestra colaboración. ¿Quieres que me haga responsable? Fue tu exmarido demasiados escándalos. Temo que afecte el proyecto y perdamos dinero. Oh. Así es. Si yo también lo creo. ¿Puedo ayudarte? ¿Me ayudas a divorciarme? Boshew, ¿negociar un contrato incluye ahora servicios de divorcio? Es la primera vez que ofrezco este servicio. Siempre que la señorita Heu se divorcie pronto, este acuerdo se cumplirá en cualquier momento. Yo me encargo de mis asuntos personales. Boshew, si es una colaboración sincera, puedes estar tranquilo. Nunca dejo que mis inversionistas pierdan. Entonces, señorita Heu, piénsalo bien, no te molestaré más. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿No será que después de una noche ya se me pegó? Encontré a quien te drogó anoche en el hotel. ¿Quién lo mandó? Es un poco complicado, hay muchas cosas detrás. Si te parece bien, nos vemos y hablamos. Voy para allá ahora mismo. Hola, el número que marcó está apagado. ¿Quién te llevó? Hay muchas cosas involucradas. ¿Quién fue el que quiso drogarme? Hola Gubantan. Estoy de acuerdo con el divorcio. Esta noche suite en el último piso del Hilton. Nos vemos en persona. Jiao Jiao. Esa zorra tocó mi tarjeta. Esta noche el dinero de la suite lo tendrás que adelantar tú. Eres el hijo mayor de la familia Lu, ¿y yo tengo que pagar la habitación? Jiao Jiao, no te enojes. Esa zorra me puso los cuernos. También tocaron las tarjetas mías y de mi madre. Por suerte me diste una buena idea. Mira cómo lo mato esta noche. Jefe, vas a ver a Lucen, él te pedirá dinero otra vez. ¿Cuánto dinero ha gastado la empresa en tapar el agujero de la familia Lu estos años? Hoy llegó la noticia de que quiere 200 millones. Jefe, la familia Lu es un pozo sin fondo. Tranquilo, no se lo daremos. Ni ahora ni nunca. Ya lo he investigado. Gubantan resulta ser la hija de Kim Suk-syu. La hija ilegítima de la hija ilegítima de la familia In de Hyangchen. Y fue expulsada de la familia In hace mucho tiempo. Mejor no te metas en charlas con él. Oye, hoy fui al último piso. La chica de la suite es diferente a las anteriores. El señor Lu ha cambiado de gustos, ¿no lo sabías? He oído que esa es la esposa del señor Lu. Presidente, ¿qué hacemos en el último piso? Ya que estás de acuerdo con el divorcio. Firma aquí. Primero toma un vaso de agua. Date prisa, firma y me voy. Bebe este vaso de agua y luego firmo. Con tu inteligencia. No intentes drogarme. Si no firmas, ¿sabes qué? Te hará imposible moverte en los círculos de élite de Hyangchen. Pronto no podrás seguir aquí. ¿No tienes vergüenza? Salgan, esta mujer es para ustedes. ¿El señor Lu lo dice en serio? Si le gusta buscar hombres, que juegue todo lo que quiera. Recuerden grabar un vídeo. ¿Lo hacen juntos o por separado? Esta chica juega fuerte. Ya estoy aquí. ¿Cómo está Lucen? ¿Divertido?
Woyunsen, ¿qué haces aquí? Vine a buscarlo. Claro que le haré caso al jefe Wo. Me voy. Gracias, hermano Sen. Esas zorras las voy a arreglar bien. Todo esto es para Gubantan. No solo eso, también preparé drogas. Te lo digo, esta zorra. Me puso los cuernos si le gustan los hombres. No sabía que al hermano Sen también le gustaba esto. Dáselo de comer. Espera un momento. Firma esto antes de dárselo. ¿El jefe lo resolvió? Ya pensaba que si no volvías yo mismo iría. ¿Qué podría pasarme? Encima le di una buena paliza. Solo que este acuerdo aún no. Ya me enteré de lo de Bantan y Sen. No te enojes, abuelo, yo me encargo. Abuelo Lu, entre él y yo solo queda el divorcio. Hoy es la fiesta de cumpleaños del abuelo. ¿Podemos hablar en persona? Señor, esta es la invitación para la fiesta del abuelo Lu. Usted nunca ha sido fan de estos eventos, ¿quiere que la cancele? Voy. ¿El abuelo tiene que humillarme frente a tanta gente? Este show no se hace. Déjame mostrarle cómo lo obligo a perdonarte. Si no fuera por tu incompetencia, ¿tendría que rebajarme a rogarle? ¿No es solo un tipo que sabe ganar dinero? Yo soy su verdadero nieto. Ese no es nuestro gran director Geu. En un evento como este, ¿cómo es que tu esposo no te acompaña? Ah. Ya me olvidaba que tu esposo vino conmigo. Corté la tarjeta de Lusen. Estos días no habrás gastado poco en él. Oh. Con ese sueldo de actor de tercera. ¿No habrás caído en pedir préstamos online? El jefe o en persona. No los recibí como se debe, ya aviso al abuelo Lu. Nunca pensé que encontraría al jefe de la familia Wu aquí. La familia Wu es la primera de los 4 grandes consorcios de Jiangchen. Jefe Wu, siempre lo he admirado. Escuché que tienen un nuevo proyecto cinematográfico y que falta una protagonista. ¿Qué tal si vamos a una habitación y hago una prueba? Te aseguro que quedarás satisfecho. Ah. Jefe Wu me está lastimando. Este jefe Wo tiene dos caras. Señorita Geu, ¿quieres ser mi acompañante? Claro, Geu Bantan. ¿Cómo te atreves a hacer de acompañante del jefe Wu en la mansión Lu? ¡Qué descaro! Oye, ¿cómo va el regalo para el viejo? Ya está listo. Gracias por lo de antes, me voy primero. ¿Qué tal si consideras mis condiciones? El divorcio siempre fue parte de mi plan. La verdad es que tus condiciones no tienen mucho que ver. La cadena de fondos de la familia Lu está en riesgo de romperse. ¿Quieres divorciarte? No creo que puedas sin mí. 200 millones, la familia Lu podría conseguirlos con esfuerzo. ¿Y si son 2.000 millones? Un déficit de 2.000 millones. ¿Cómo se atreven? Gubantan me está molestando de nuevo. Jiao, no te preocupes, ya me ocuparé de Gubantan. Esa desgraciada le diré a mi abuelo de inmediato. Me casaré contigo. Están viniendo, apártate rápido. ¿Cómo es que tú también entraste? Cariño, eso que querías. El papel definitivamente te lo conseguiré. Ese proyecto lo está haciendo la empresa de Gubantan. No es de tu familia Lu. ¿Qué puedo hacer yo? Tranquilo con el abuelo, aquí tarde o temprano los arreglaré. Especialmente ese maldito Woyunsen. ¿Qué les hiciste? Adivine. ¿Qué es ese sonido? Ya no hay sonido. No te muevas, tú no te muevas. No pares, cariño, ya casi llego. Salió.
¿Tan rápido? Ellos dos también eran parte de tu plan. Si no fuera por miedo a que Luseng me viera, me extorsionarían con el divorcio. No quiero ser parte de su juego. Te divorcias de él no porque te engañó. No es algo más complicado. Tengo mi propio plan. ¿Por qué no me explicas lo de los 2.000 millones? Si me dices tu plan te lo cuento. Realmente no tienes razón. Este es mi teléfono privado. Espero buenas noticias. Señorita Geu, baje rápido. El viejo lo está azotando al joven con un látigo. ¿Hay algo bueno en eso? ¿No estará actuando para mí? Desgraciado, ¿cómo te atreves a tratar mal a Bantan? Te voy a azotar hasta la muerte. Gubantan, esta obra te ha dado suficiente cara, ¿no? Sigue siendo el burro de la familia Lu. Abuelo Lu, ¿estás cansado de golpear? ¿Necesitas que te ayude? El abuelo Lu quiere vengarme. Lo agradezco. Pero aunque lo mates. Este divorcio es inevitable. La señorita Geu es realmente impresionante. Su marido está así de golpeado y ni siquiera parpadea. Él siempre ha sido así de fuerte. Es una persona que no cede ante nada. Veo que quieres conquistarlo con éxito. Él es mucho más gentil conmigo que con los demás. Debes pensarlo bien. El abuelo siempre te ha tratado como a su propia hija. Si dices eso, el abuelo se sentirá muy triste. Abuelo Lu sé que me quiere. También cree que es culpa de Luseng. Él solo recibió unos latigazos y ya tengo que dejar mi dignidad y principios para perdonarlo. El cariño del abuelo Lu es demasiado para mí. Si quieren actuar para mí, veremos quién actúa mejor. Estos años he pagado mi deuda con la familia Lu. Ya he devuelto lo suficiente a la familia Lu. Hoy definitivamente dejaré la familia Lu. Lo de buscar hombres fuera. Todavía no te lo he cobrado. ¿Para quién estás actuando? Liu Meijin. Parece que todavía no aprendes la lección. Gastas dinero a manos llenas. Te pasaste del límite de la tarjeta por millones. Resuélvelo tú misma. ¿Tú? ¿Tú te atreves? ¿Qué es eso que te atreves? ¿Qué es eso? Guau Luseng hizo deporte con otros hombres. Dios mío. Apágalo, apágalo, corre a apagarlo todo. ¿Y tú te ríes, maldita? Tienes un corazón tan malvado. Ah. Si no hubiera practicado boxeo desde pequeña, ese día la víctima hubiera sido yo. Tu hijo simplemente se lo buscó. ¿Abuelo Lu, lo viste? Luseng no discrimina entre hombres y mujeres. Este divorcio es inevitable. Ya le di el acuerdo de divorcio a Luseng. Lo siento mucho por interrumpir tu fiesta de cumpleaños. Gubantan, ¿de verdad quieres hacer las paces con nuestra familia Lu? Si el abuelo se entera de que ya he firmado, seguro que me mata. Pero parece que esta zorra aún no lo sabe. Señorita Geu, tu suegra te acusa de haber sido infiel durante el matrimonio. ¿Qué tienes que decir al respecto? Señorita Geu, tu empresa no habría llegado al quinto puesto en la lista de los más ricos sin el apoyo de la familia Lu. Insistes en divorciarte. ¿No te parece demasiado ingrato, señorita Lu? Lin Xiaojiao niega haber interferido en tu matrimonio. ¿Es eso cierto? ¿Por qué no le preguntan esas cosas a Luseng y a Lin Xiaojiao? Gracias, señor. ¿Cuánto es el costo del viaje? 2000 es suficiente. Señorita Geu, siempre tienes solo 2000 en el bolsillo. Si te parece poco, puedo complementarlo. Y si quiero que te hagas responsable. ¿Cómo quieres que me haga responsable? Casándote conmigo. Estás loca, esto es un juego. Hoy solo nos hemos visto 3 veces.
Nunca juego. Y nos hemos visto más de 3 veces. Voy a volver a mi casa, llévame de regreso. Si quieres que te bloqueen los periodistas en la puerta de tu casa, tampoco me importa. Vamos. Hay tantas prendas de mujer. De arriba a abajo hasta la ropa interior. No me imaginaba que el gran presidente de la corporación WO le gustaran colores tan rosados. Señorita Heu, ¿estás satisfecha con la ropa? Jefe WO, así que te gusta esto. Bueno, parece que la señorita Heu aún no ha visto las noticias. La noticia de tu divorcio ya está por todas partes. Bueno, no te preocupes. Todo está dentro del plan. Solo que ahora que hemos roto la relación, probablemente no será tan fácil superarlo. Tan simple. Entonces acepta divorciarte y cásate conmigo. Te ayudaré a resolver todos los problemas. No quiero. ¿Cómo es que no soy mejor que Lusen? Naturalmente eres 1000 veces mejor que Lusen. Solo que no quiero usar el matrimonio como un negocio otra vez. La señora no quiere usar el matrimonio como un negocio. ¿O no quieres casarte conmigo? Me casé con Lusen. Originalmente para agradecer a Lucenhua por su apoyo en el pasado. Estos años ya he pagado toda la deuda de gratitud. No quiero aguantar más, por eso propuse el divorcio. Me divorcio de él y me caso contigo. Es solo pasar de una transacción a otra transacción. ¿Qué puedo obtener yo? ¿Qué puedes obtener tú? Te lo digo ahora mismo. ¿Qué puedes obtener tú? Lo siento, no fue mi intención. Voy a prepararte algo de comer. Si primero come algo. Oh, esto tengo un documento. Lo miras después de comer. Es bastante inocente. Esta pasta sabe muy bien. Los estados financieros de la familia Lu. El acuerdo de divorcio firmado por Lusen. Woyun Sentu. Lo pensé toda la noche. ¿Qué tal si hablamos? Aceptaste las condiciones. El error es otro tú. Condiciones que no puedes rechazar. Escuché que estás compitiendo por el terreno al este de la ciudad. También escuché que tu primo está compitiendo por ese terreno. Siempre que estés dispuesto a invertir en mi serie de televisión, ese terreno será tuyo. La señorita Heu es realmente impresionante. Entonces nos vemos más tarde. Ah, por cierto. Dejé mi número de teléfono ahí.
Lo conseguimos, esto es un golpe de suerte. Estas fotos valen al menos 500.000, hermano. ¿Quién es el tonto? Gasta tanto dinero, ¿por qué preguntas tanto? Con que haya dinero está bien. Jiao Jiao, el abuelo me regañó de nuevo, todo por esa desgraciada de Gubantan. Voy a arruinarla, ¿qué debo hacer? Ahora la familia Lu ya está tomando represalias contra Gubantan. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres que publique las fotos? Que la familia Lu las publique. Y las cámaras de seguridad del hotel con Woyunsen la última vez. Que las publiquen también. Está bien, no te preocupes. Jefe, esto es malo. La directora ejecutiva inteligente y sexy juega a lo grande. Woyunsen se enamora de Gubantan y le quita a la esposa a Lusen. Gubantan engaña a Woyunsen. Prueba de infidelidad. Un eslabón tras otro, qué interesante. Lusen convoca una conferencia de prensa, dice que el amor sigue igual. No habrá divorcio. El mayor no está acusándote de infidelidad a propósito. Voy a contactar a los medios ahora mismo. Dilo, ya no temo escuchar una mala noticia más. Es la familia Wu. Dicen que debido al escándalo terminan la colaboración. Parece que este hombre tampoco es de fiar. Te dije que no te mezclaras con Gubantan. Y si insisto. Ya he cancelado la colaboración con su empresa. Si no obedeces, no culpes al abuelo por ser severo. Señorita Geu, Lusen dice que no se divorciará. ¿Usted reconsiderará? Señorita Geu, ¿fue usted la que cometió infidelidad primero? ¿Heriste el corazón de Lusen, señorita Geu? ¿No es esto demasiado ingrato de su parte hacia la familia Lu Gubantan? Lo que la familia Lu ha hecho por usted es evidente. Usted cometió infidelidad dentro del matrimonio. Y además echó la culpa a su hijo. Señorita Geu, ¿es cierto lo que dice la señora Liu? Señorita, ¿tiene alguna respuesta al respecto? ¡Qué espectáculo! La familia Lu ha invertido mucho, déjenme pasar. La hermana va a comenzar su actuación. Guantán, si solo te disculpas. Y vives bien con Sen. ¿Seguiremos siendo una familia? Una familia. ¿La familia Lu me ha tratado como tal? Solo quieren chuparme la sangre. Y exprimir mi valor hasta el final. Antes consideraba los lazos con la familia Lu. No quería hacer un gran alboroto. Pero me están presionando tanto. Entonces, por favor, miren bien. Yo y Lusen ya nos divorciamos. Fue la familia Lu la que me abandonó primero. ¿Cómo te atreves? Si te divorcias de mi hijo, no eres más que una zapatilla vieja. A ver quién más se atreve a quererte. Mejor preocúpate por ti misma. Si no lo tienes, no sé cuánto tiempo podrá aguantar la familia Lu. Señores, este es el gasto que he cubierto para la familia Lu en un año de matrimonio. Un total de 361 yuanes, 5 mao y 6 fen. ¿Para qué calcular tan detalladamente? He hecho todo lo posible por la familia Lu. De ahora en adelante no hay más relación. El acuerdo de divorcio de Gubantan ya no existe. Deja de soñar. Oye, lo que te di fue obviamente una copia. ¿En qué estás pensando? Gubantan, has llevado las cosas al extremo. Te haré imposible vivir en Jiangchen. Entonces vamos a intentarlo. ¿Desde cuándo Jiangchen se rige por los Lu? Yo Woyunsen. Estoy dispuesto a proteger a la señorita Gubantan para siempre. Woyunsen, ¿qué clase de diálogo cursi es ese? No llores. Conmigo aquí nadie se atreverá a molestarte. Soy de la familia In. Ja ja ja. No es necesario que vos nos proteja. ¿No es este el gravemente enfermo líder de la familia Iningi? ¿Qué hace aquí? ¿Acaso es de la familia In? Las 4 grandes familias de Jiangchen, Wuinlu, hoy están presentes 3, ¿qué noticia? Gracias a todos. Por favor, sean testigos. Hoy en representación del grupo In.
Vengo a recibir al futuro líder de la familia In. Gubantan. Me diste mucha información comprometedora sobre los Lu. Dime qué efecto quieres lograr. Quiero que los Lu pierdan toda su dignidad. Que Gubantan salga limpia de esto. Woyonsen. Considerando que es el objeto de tu amor secreto por tantos años, te ayudaré con esto. Me aseguraré de que esta noticia inunde los titulares. Oye, no olvides pagarme. Es increíble, jefe, ahora todo el mundo en internet está criticando a los Lu. Ni siquiera tuvimos que intervenir. Toda la opinión pública está de nuestro lado. Jefe, ahora tienes la imagen de alguien hermoso, fuerte y trágico. Con hermoso y fuerte basta, no soy trágica. Oye, jefe, ¿resulta que eres la nieta de la familia In? La familia In es el segundo conglomerado más grande de Jiangchen. He estado contigo tantos años y no lo sabía. Finalmente me divorcié de Lusen. Me liberé de los Lu. No quiero meterme en los líos de la familia In. Corta todas sus fuentes de ingresos. Échalo de la familia In. ¿Tienes tiempo para estar aquí viendo noticias y riéndote? ¿Tienes noticias de Suyue que te pedí que buscaras? Lo busqué, pero parece haberse desvanecido en el aire. No puedo encontrarlo por ningún lado. Incluso con nuestra influencia no podemos rastrearlo. Entonces, quien hizo esto solo puede ser de una de las 4 grandes familias. Oye, la familia In te está llamando para que heredes la posición familiar. Entonces, ¿seguimos adquiriendo las industrias relacionadas con la familia In bajo un nombre de terceros? ¿Deberíamos continuar? Por supuesto que continuamos. Ahora estoy completamente separado de la familia Lu. Vamos a difundir la noticia de que las finanzas de la familia Lu están en grandes números rojos. ¿Quieren que Gubantan caiga? Entonces haré que su familia Lu colapse primero. Jefe, Boss Wu ha llegado. Señorita Heu, parece que estás de buen humor. Sí, y te agradezco mucho por darme de antemano el acuerdo de divorcio firmado por Lusen, lo que me permitió ganar esta batalla tan espectacular. Siempre dices gracias, pero siempre te quedas. En palabras, no lo demuestras en acciones. ¿No lo demuestras en acciones? Entonces, ¿dónde quieres que lo demuestre? Mejor demuéstralo en dinero. Eso es lo más práctico. La colaboración en el proyecto de la serie de televisión todavía está en pie, ¿verdad? Por supuesto, ya que es así. Entonces firmemos. Ese terreno es tuyo. Ya que el proyecto comienza de nuevo, organicemos otra conferencia de prensa. Pensamos lo mismo, no te preocupes. Yo me encargaré de organizar la conferencia de prensa. Definitivamente tienes que venir. ¿Y qué hay de lo de pedir permiso? Por favor, hazlo frente a los medios, ¿de acuerdo? ¿Qué planeas hacer? No voy a volver a la familia In. Mejor no volver. La familia In no es tan simple como parece. Por cierto, lo que dije antes sigue en pie. Espero tu llamada. Te dejé mi número de teléfono, y no te he visto llamarme. Después de pelear tanto con el segundo hermano, no me esperaba que el anciano nombrara a Gubantan, esa maldita chica, como jefa de la familia. En voz sin el lado de los medios. Están difundiendo noticias de que volverán a la mitad sin saber qué tan alto es el cielo. Maldita chica. Haré que su conferencia de prensa sea un desastre. Voy a gastar dinero para arrebatarle también a su actor principal. Jajaja, abrir el cielo. Entonces tendré que ayudarlo bien. Así es el plan de Kim Seok-sion. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Bien. Boss Gulin Jiao Jiao me citó. Bien. Lo hiciste bien, el dinero está aquí. Tómalo y lárgate. No pensarás.
Que con tus habilidades podrías comprar a mi gente, ¿verdad? ¿Te atreves a tenderme una trampa? Pude patear a la familia Lu tan rápido. Gracias a ti. Estás tan ansioso por patear a la familia Lu. No se había juntado ya con Woyunsen. ¿Qué estás fingiendo? Lin Xiaojiao, mejor no me provoques. Hoy no vine a hablar contigo de estas tonterías. Fuiste tú quien hizo lo de Suyue. ¿Dónde está ella? ¿Quién es Suyue? No lo sé, no me calumnies. Si me dices honestamente las noticias de Sudue. Mi nueva serie recién desarrollada. Podría darte el papel de la segunda protagonista. De verdad. ¿Cómo podrías ser tan amable? Ya lo dije. No tengo idea de quién es Suyue. Entonces no hay nada de qué hablar. Xiao, no mires las noticias que están llenas de tonterías. Ahora mismo voy a proponerte matrimonio, para que todos sepan que somos el amor verdadero. Tranquila. ¿Quién te dijo que realmente te divorciaras de Gubantan? No me contactes más. Oye, Guau, qué enojo tienes. Señorita Lin. La familia Lu es un grupo de inútiles. Gubantan me trató así. Realmente no puedo tragarme este enojo. Ayúdame a conseguir el papel de la segunda protagonista en su nueva serie. Gastaré dinero para ayudarte a suprimir esos escándalos. Como antes, lo peor. Es que suelto algunos rumores diciendo que Lu Sheng te acosa. En cuanto al papel que mencionaste, ¿crees que puedo conseguírtelo? Siempre pides y no obtienes. No eres la madre biológica de Gubantan. Si soy la madre biológica de Gubantan. Gracias a todos por venir. La conferencia de hoy ha llegado a su fin. Espera, la conferencia aún no ha terminado. Todavía tengo una buena noticia que anunciar. ¿Qué haces aquí? Ni siquiera me llamas tío. ¿Tu madre no te enseñó modales? Seguridad, por favor, saquen a esta persona. La chica es bastante arrogante. El protagonista de esta serie ya se ha unido a nuestra compañía IN. Ya está todo al descubierto. ¿Y todavía estás aquí dando una conferencia? ¿No es esto engañar a los inversores? ¿De verdad? Si el protagonista ya está al descubierto, ¿para qué dar una conferencia? Solo quieres competir por la herencia de INSI. Todavía te falta experiencia. Los artistas de nuestra compañía WO también pueden. ¿Quién dijo que el protagonista está al descubierto? ¿No se suponía que yo interpretaría al protagonista de esta serie? ¿No es este el cantante más popular con 200 millones de fans, Sieran? Bosku realmente invitó a Sieran a actuar en una serie de televisión. Es realmente emocionante. Perdón por llegar tarde. Gracias, hermana, por mantener en secreto mi debut en pantalla, aunque algunos aprovecharon la situación. No tengo ninguna relación con Sieran. ¿Cómo es que de repente vino a salvarme? Hola a todos, soy Sieran. Interpretaré el papel principal en esta serie. Espero su apoyo. Así que es Sieran. ¡Qué guapo! Mira aquí. Oye, no puedo obtener una parte de la colaboración. Espera un momento. Parece que hoy los titulares serán sobre esta serie. ¿Estás feliz? Sieran como protagonista es nuestra sorpresa secreta. Espero que los medios de comunicación lo promocionen. Allá veremos. Gracias por venir a salvarme, pero recuerdo que el actor de respaldo parece ser otro de tu compañía. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Esta es una oportunidad que conseguí. Siempre he admirado a mi hermana. Admiración. Pero no nos conocemos bien. No importa, siempre que estés dispuesta. Podemos vernos más y conocernos mejor. No me refería a eso. ¿Quién es la acompañante de Boswo? Es realmente hermosa. El heredero del tercer conglomerado financiero, la familia Son. Señorita Son Yuanya. He oído que está comprometida con el jefe Wu desde la infancia. Disculpa, tengo que ir a recibir a los invitados. Te acompaño. A pesar del compromiso, vienes a buscar problemas con mi hombre. Realmente no son más que unos despreciables. Señorita Heu, es un honor conocerte. La señorita Heu siempre ha querido conocerte. Esta vez estoy muy contenta de venir con Junsen a tu conferencia de prensa. ¿Es esta la famosa Son Yuanya? Que domina el mundo de los medios en Jiangchen. El joven Yuan y el jefe Wu realmente hacen una pareja perfecta. Una pareja bien parejada. ¿Por qué no nos sentamos a charlar un rato?
Gracias por tus amables palabras. La señorita Heu también es talentosa y hermosa. ¿No es esa la famosa cantante Sieran? ¿Cómo? ¿Son amigos? No lo sé. Hermana, algunos amigos de los medios quieren hacerme una entrevista exclusiva. Iré a saludarles primero. Hablamos más tarde. Llamarla hermana tan cariñosamente. Hoy has trabajado mucho. No es nada si puedo ayudarte. Gracias al joven Yuan por venir a mi presentación. Por conocernos por primera vez, esto es. Considéralo como mi regalo de presentación para ti, joven Yuan. Las fotos íntimas de Lucen y Lin Xiao. El jefe Heu es realmente increíble. Como era de esperar, mantienes la calma frente a tantos escándalos. Cortesía mutua. ¿Qué tal si dejamos la promoción de este proyecto de drama en manos de nuestra familia Son? Confío plenamente en las capacidades de la familia Son. Entonces, joven Yuan, pon un precio. El jefe Heu está bromeando. ¿Ofrecer semejante noticia bomba así sin más? ¿Y todavía tienes el descaro de pedir dinero? Como prometida del jefe Wu. Estoy profundamente agradecida por tu ayuda. Ustedes dos pueden seguir hablando. Tengo que ir a atender a otros invitados. Parece que está celoso. ¿No vas a consolarlo? Yo beberé por él. ¿Quién eres tú para mí? ¿Con qué derecho me controlas? Vos ya había metido a la hermana en un escándalo mediático. No tengo miedo de que los periodistas me vuelvan a fotografiar. No necesitamos que te preocupes por nuestros asuntos. En cambio, tú como artista te estás acercando a él imprudentemente. Después de todo te captaron en la foto. Sabes mejor que yo las consecuencias. Soy un cantante soltero, no como vos o que tiene una prometida. Maneja a casa. Sí. Realmente eres muy guapo. Como él. ¿Como quién? ¿Sieren? Como ese idiota de Woyunsen. Escuché que él y vos hicieron un pacto de niños. Perro traidor. Tu hija es realmente talentosa. Me traicionó. Hermano, no te enojes. Somos familia. No puedo dejar pasar esto, debo vengarme. Vos sin encontramos a alguien. Ja 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 ja. La posición de jefe de la familia Gubantan. Estoy decidido a obtenerla. Tu cocina es realmente buena. Si te gusta, puedo cocinar para ti todos los días. Sí, por cierto. El joven Yuan ya debería haber filtrado la información de ya en unos días. Planeo anunciar nuestra preparación para colaborar, publicar algunos comunicados, decir que nuestras reuniones fueron para hablar de colaboración. ¿Está bien? Pero parece que no solo hablamos de colaboración. Suyue, ¿dónde estás? Quiero ver a Suyue. Ven solo. Calle Jianwei 325. Tengo algo urgente, hablamos la próxima vez. Ya llegué. Quiero a la persona. Firma este acuerdo de sucesión. Si quieres que firme primero, libera a la persona. La señorita Heu cuida mucho a Yue. ¿No será que criaste a un perro? Deja de hablar, ¿dónde está la persona? Si la señorita Heu no sufre un poco, probablemente no sepa cómo hablar bien.
¿Quieres sorprenderme? No aceptas el brindis. Te lo buscas tú mismo. ¿Fue Kim Seok-sion quien los envió? Entonces, ¿para qué preguntas tanto? Si no quieres firmar, usa la fuerza. Acábenlos. Ver la cara de Go Yun-sen me hizo alucinar. En esta situación, ¿en serio esperaba que apareciera para salvarme? ¿Estás bien? ¿De verdad eres tú? No hables, te ayudaré a buscar a la persona. Vamos al hospital. Bantan. Ya dije que estoy bien, el doctor también lo dijo. El medicamento no tiene problemas, solo que me hará perder temporalmente la fuerza y la capacidad de moverme. ¿Te atreves a ir solo a un lugar tan desolado? Si no llego a tiempo. ¿Te duele todavía? Esto no duele tanto como cuando practico boxeo. Bueno, pero la sensación de que alguien se preocupe por mí es genial. Presidente, hemos registrado todo el lugar. No encontramos rastro de Suyue. El grupo que atacó a la señorita Geu esta mañana. Resultó ser de la familia In. Realmente no me lo esperaba. Que la familia In pudiera hacerle daño a la señorita Geu. Parece que el rumor sobre la familia In es cierto. ¿Qué rumor? Que al viejo In no le queda mucho tiempo. Sus dos hijos están peleando por la herencia, llevando a la familia In casi a la quiebra. Por eso quieren que la señorita Geu regrese para tomar el mando. Él tiene la capacidad, pero todos en la familia In están locos. Si cuando la señorita Geu aún estaba en la universidad. Aunque joven, tenía un gran talento para los negocios. Pero por alguna razón, el viejo In no solo no la entrenó, sino que también la echó de casa y emitió una orden de prohibición en la industria. La familia y no puede mantener a una figura tan importante. Incluso se atrevió a filtrar los secretos comerciales centrales de la familia In. Realmente es ambicioso. Bantan, ¿qué estás haciendo? La familia In te crió tanto tiempo. ¿Cómo es que no sabes agradecer? ¿Qué hice mal? Fueron ustedes quienes dijeron que el proyecto de la familia In tenía problemas y me pidieron ayuda para superar la crisis. Ahora ustedes me están echando la culpa, diciendo que no debería meterme en los proyectos comerciales de la familia In. Bien. Desde ahora voy a ser independiente. No le debo nada a nadie. Los demás miembros de la familia In, incluida la madre de la señorita Geu, ninguno la ayudó, sino que la traicionaron. Le quitaron todos sus clientes. Jefe, malas noticias, todos los clientes con los que habíamos llegado a un acuerdo se han retractado y cancelado los pedidos, dicen que quieren trabajar con la familia In. Más tarde la señorita Geu, para emprender, no tuvo más remedio que pedirle dinero prestado al anciano Lu. El anciano Lu probablemente la apreció y la apoyó un poco, así que la señorita Geu no tuvo más remedio que convertirse en la nuera de la familia Lu. Por favor, abuelo, lo ayúdeme. Guantán, puedo ayudarte. Pero tienes que prometerme una condición. Ahí la señorita Geu, el camino que ha recorrido ha sido realmente muy duro y su madre se ha convertido en la burla de los círculos de élite de Jiangchen. El camino que ha recorrido ha sido realmente difícil. ¿También has estado preguntando por las noticias de Kim Suk-syu? ¿Acaso hay que preguntar? Esos asuntos sucios suyos no han dejado de ser rumores en los círculos. Ai Wantan Ai. Tu abuelo está a punto de morir, niña. ¿Acaso eres tan despiadada? ¿No vas a venir a despedirte de él por última vez? En ese entonces fue la familia en la que te lastimó. Pero ahora el puesto de líder de la familia te lo van a dar a ti. ¿Qué más quieres? Hoy en representación del grupo In.
He venido a recibir a la futura líder de la familia, Injeu Guantán. Quizás sea bueno ir, al menos para averiguar primero el paradero de Suyue. ¿Cuál es el número de la habitación? ¿Fuiste tú quien lo llamó? Tío, ¿te sorprende verme bien? ¿Qué? ¿Es que el anciano va a hacer su testamento? Y viniste corriendo. ¿Temes que se olvide de ti, no? Así que esa es la razón por la que intentaste envenenarme, tío. No digas tonterías. ¿Qué estás haciendo aquí? Desde que empezaste la universidad siempre has estado ocupada emprendiendo y ganando dinero. He sido yo tu buena amiga, la que ha estado cuidando de la tía In por ti. ¿Cuándo se llevó tan bien Lin Xiao con mamá? Es raro. El viejo no quiere verte, vete. Esposo, te deseo una pronta recuperación. Ya que no soy bienvenido, me voy primero. Salgan todos. Guantán se queda. Papá, acabas de tomar la medicina. Médico, aún no estoy muerto. ¿Lo que digo ya no cuenta? ¿Por qué te apuras en llamarlo? ¿Qué pasará si la familia In realmente cae en sus manos? Será mejor si cae en sus manos. Si cae en sus manos, ¿no es mejor que caiga en las manos de Kim Saoxion? Kim Saoxion, aún puedo seducir a Gubantan. Él me odia profundamente. Gubantan ya está divorciado. Su único familiar directo soy yo. ¿Eres su verdadera madre? ¿Quieres matarlo y heredar su fortuna? ¿Cómo podría querer matarlo? Él tomó la familia y Kim Saoxion lo odia. Un golpe fatalum. Solo encontré evidencia. Soy una madre desesperada buscando justicia para su hija. Qin Su-xiu y Lin Xiao. Esto no se puede decir apresuradamente a Guantán. Primero hay que investigar bien. Guantán, el abuelo, se equivocó. Si pudieras volver a la familia In ahora. Los miles de millones de la familia In serían tuyos. No los necesito. Tus dos tíos inútiles. Por la lucha por el liderazgo. Hicieron que la familia In esté llena de problemas. Después de todo, tienes la sangre de la familia In. Puedes soportar ver cómo la familia In se destruye. Abuelo, no es necesario chantajearme moralmente, te deseo una pronta recuperación. Me voy primero. Quieras o no. Debes subirte al barco de la familia In. Papá. Médico, 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 médico. Sieran, ¿qué haces aquí? He estado esperando tu llamada. Después de todo, alguien me dijo que no nos conocemos muy bien. Quiero vernos más y conocernos mejor. ¿Cómo es que todos esperan que yo llame? ¿Soy una operadora? MH, la última vez me sacaste de un aprieto. Te estoy muy agradecida, sí. Necesitas que la empresa te intercambie recursos. Estoy más que dispuesta a devolverte el favor. No hace falta que lo calcules todo tan claramente. Este jovencito del círculo del entretenimiento es bastante difícil de manejar, pero por suerte hermana mayor tiene suficiente experiencia. Si eran yo. No soy una chica inocente sin experiencia. Tú, como la gran estrella en la cúspide del entretenimiento, ¿quieres perseguirme a mí, una mujer abandonada por una familia adinerada? Nadie creería esto ni aunque lo dijeras. Tú no eres un descastado, ellos no te merecen. Mereces algo mejor. Qué dulces palabras tienes. Sieran, sería mejor si hablaras claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué tanta sorpresa? El jefe Wo también está aquí, MH, parece que el jefe Geo está muy ocupado ahora. ¿Por qué has venido de repente? Nosotros. Es solo que el actor principal masculino aún no está completamente confirmado. Vine a ofrecerle al jefe Geu un actor. ¿Acaso el jefe Geu tiene alguna insatisfacción con mi papel como protagonista masculino? ¿Planeas cambiar de reparto a último momento? En la conferencia de prensa anterior, ya se anunció públicamente que Sieran será el actor principal. La respuesta en línea ha sido muy positiva. Así que definitivamente haré un buen trabajo. Haré que el jefe Wo quede satisfecho.
Si ese es el caso, no quiero molestar más al jefe Gu, nos vamos. Que tengas un buen día, jefe Wu. Tengo otra cita pendiente ya que está decidido. Soy yo, firmemos el contrato hoy. Este es el contrato que firmamos con el anterior actor principal. Pero tu caché es más alto y además vienes a salvar la situación. Podemos negociar el salario libremente. No es necesario, jefe Wu, si este proyecto puede hacerte feliz. Me siento afortunado de poder ayudarte y aún así recibir un pago. Realmente he ganado mucho. No tienes que decir eso. Tu favor definitivamente lo recordaré. Lo que siempre quise no fue un favor. Actúa bien en esta serie. No te defraudaré. Tengo otro compromiso, me voy primero. Oigan, jefe, últimamente tienes muy buena suerte. Tu suerte en el amor está en aumento. Oye, si te dan esta suerte, ¿la aceptarías? Jefe. Cuando el jefe Wu se fue antes parecía estar enojado. Después de todo es nuestro patrocinador principal. Oye, jefe, ¿por qué no sacrificas tu apariencia para calmarlo? O llámalo por teléfono. Este es mi teléfono personal. No tengo su número. Jefe. Esta noche hay una gala benéfica. Seguro que el jefe Wu va a ir. ¿Por qué no vas tú también y lo calmas de paso? Escuché que hoy fuiste a dejar a alguien a Gubantan. Y no te agradeció. ¿Qué tiene que ver contigo? Como que no tiene que ver conmigo. Soy la pequeña estrella de los medios de Jiangchen. Todos los chismes de Jiangchen tienen que ver conmigo. Parece que nuestro jefe Wu está realmente triste. ¿Qué tiene de especial el jefe Wu? Que no lo puedes olvidar. No sé de qué estás hablando. Sea lo que sea, yo me voy primero. Imposible, a él no le gustan este tipo de eventos. Vine a buscarte. Claro que vine a calmarte. Solo estoy jugando con el chico. De verdad está enojado el jefe Wu. ¿Por qué querría enojarse tú hicieran? Ay, bueno, no hablemos de otros. Perdóname. Otros. Si haces enojar a otros clientes, también tienes que ir a disculparte en persona. Claro que no, lo máximo sería que Jiangchen los llame. Pero el jefe Wu es diferente. Prefieres venir aquí antes que llamarme. Yo también te dejé mi número. ¿Por qué no me llamas tú primero? Está bien, me rindo. La próxima vez que pase algo puedes no llamarme primero. Y venir a este aburrido evento. Esta cena es un poco aburrida. Mejor salgamos a tomar algo solos. ¿Cómo puede alguien venir a una gala benéfica y no donar nada e irse directamente? Déjame ver quién es. O resulta que es nuestro jefe Wu. Primo, has estado tan ocupado últimamente. No pensé que te encontraría aquí. Señorita Gu, es un honor conocerla. Escuché que la señorita Gu tiene un terreno en el casco antiguo en sus manos. El vicepresidente Wu está muy bien informado, pero ese terreno ya se lo di a otra persona. Qué lástima. Quizás la señorita Gu no conoce bien la situación de nuestra familia Wu. En comparación con mi primo, si colaboras conmigo, tu recompensa será mucho mayor. No te preocupes por eso. Gubantan, nuestro vicepresidente Wu te está haciendo un favor. No seas descortés. Wu Junchen, suéltala. Mira cómo se pone mi hermanito. Señorita Gu, acababas de patear al hijo mayor de la familia Lu y ahora has dejado a mi hermano completamente enamorado. Señorita Gu, realmente tienes buenas habilidades. Te voy a aplastar. Todavía tengo muchas más tácticas. ¿Quieres probarlas, vicepresidente Wu?
Gubantan, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te atreves a amenazar a nuestro vicepresidente Wu? Ese proyecto tuyo está a punto de... Señorita Heu, no te arrepientas después. Llorando y rogándome. Si no me das un papel ahora. Después tendrás que suplicarme para que lo haga. Te voy a volver loca. Gracias al señor Wu Junchen por la subasta del collar Lágrimas de la Diosa para la señorita Lin Xiaoxiao, donando 20 millones. Escuché que ese proyecto agotó los fondos de tu empresa. ¿No te quedarás sin dinero para donar? También gracias al señor Wu Yunsen por su donación benéfica de 50 millones. Gracias a la señorita Gubantan por su donación benéfica de 60 millones. Gracias nuevamente a la señorita Gubantan. Esta es la donación más alta de esta cena benéfica. También gracias a todos los distinguidos invitados por su gran apoyo a nuestra cena benéfica. La velada continúa. Gubantan, ya que has donado tanto. No es de extrañar que seas la mejor directora ejecutiva de Jiangchen. Realmente generosa, sí. Incluso superando a los dos de la familia Wu. Realmente nos hace sentir orgullosas a las mujeres. Lin Xiaoxiao, ¿qué clase de persona es? El vicepresidente Wu complaciendo a una actriz en un evento benéfico. Simplemente bajó el nivel de toda la escena. Gubantan, ¿de qué te enorgulleces? Espérame, cuando nuestro subdirector Wu obtenga el proyecto y retire la inversión veré qué haces. Cállate. Así que ese era el plan del subdirector Wu. ¿Has leído el contrato? Retirar la inversión sin razón. Tienes que pagarme el doble. ¿Por una mujer, firmaste un contrato tan malo? No recuerdo esa cláusula. Claro que lo estaba engañando. ¿Me defiendes tanto? Por supuesto. Gran noticia. ¿Qué noticia? Mira, el patriarca de la familia Yin ha fallecido. El testamento ya se ha hecho público. El heredero de la familia Inés. El heredero de la familia Inés es Gubantan. El testamento de Inji se ha hecho público. Kim Saok-sion se niega a aceptarlo. Ha solicitado iniciar una investigación. Los asuntos de la familia Intu. Tienes algunas tácticas. Lograste que papá realmente te dejara la familia Yin. Ya le dije que no lo quiero. No te hagas el santurrón. Pequeña desgraciada, antes de las 8 de la mañana. Quiero ver tu declaración pública. Renunciando a todos los derechos de herencia de la familia Yin. De lo contrario, nunca volverás a ver a tu buena amiga. ¿Dónde está Suyue? Déjame escuchar su voz. Ja, ja. Ahora no tienes derecho a regatear conmigo. Haz lo que te digo. No te apresures, todavía hay tiempo, pensemos en algo. Kim Saok-sion es un loco. Si quiere una declaración se la daré. No te apresures. Te dije que te ayudaría. Este es mi asunto, no tienes por qué involucrarte. Jamás dejaré que lastime a mis amigos. Te dije que te ayudaría a encontrar a Suyue. Ya había algunas pistas hace un tiempo. Solo temía preocuparte y no te lo dije. Sé que eres una persona muy fuerte, acostumbrada a resolver tus propios asuntos. Ante los demás. Eres una mujer de negocios impecable. No importa cómo te ataquen o te maltraten. Nunca te harán rendirte. Pero aún no he hecho lo suficiente. Nunca me he permitido relajarme ni un momento, porque sé que solo puedo contar conmigo misma. Pensé que podía controlar la situación. Pero aún así puse a mis amigos en peligro. Ya has hecho lo suficiente. Te ayudo. No por colaboración. Rescatemos a la persona. Coloca a la persona en un lugar seguro, ya voy. Es Suyue. Wu Yunsen, gracias. Suyue, ¿cómo estás? Fui yo quien te metió en esto. Xiao Tan. Estoy bien, solo son heridas superficiales. Ese bastardo de Kim Saok-sion. Haré que pague por lo que hizo. ¿No me rescataron de Kim Saok-sion? ¿No es así? O todavía estamos investigando algunas cosas. No está claro del todo. Cuando lo aclare te lo contaré todo. Sí.
Hoy estás muy cansado, ve a descansar. Vale, Suyue, tú también descansa bien. Tranquilo, aquí es seguro. Ve sí. No me rescataron de Kim Saok-sion, ¿verdad? Sí. Pero Kim Saok-sion te usó para amenazar a Bantan. ¿Qué has descubierto? Empecé a investigar desde que Xiao Tan fue drogada en el hotel. Lo primero que investigué fue a Lin Xiaojiao. Él ya tenía conexiones con Lucen, así que lo primero que sospeché fue de la familia Lu. Pero luego descubrí a la persona detrás de él, algo que nunca me hubiera imaginado. Es Kim Suk-syu. ¿Cómo lo sabes? Casualmente descubrí algunas cosas. Ese día llamé a Xiao Tan. Y planeaba seguir investigando. No sé qué salió mal, me tendieron una trampa, me llevaron. Kim Saok-sion no estuvo involucrado en estos asuntos, por eso me resultó muy extraño. Kim Saok-sion siempre ha despreciado a Kim Suk-syu, su hija ilegítima. Su hermana lo odia por andar con hombres fuera, arruinando la reputación de la familia. Kim Suk-syu no es exactamente una buena madre. Antes lo máximo que hacía era ignorar. Ella nunca le hizo daño a Xiao Tan. La noticia aún no está clara. Si se lo digo a Bantan sin pensarlo, sería un gran daño para ella. Este asunto debe aclararse. ¿Con qué puedo amenazar a Heo-wan ahora para que renuncie a la herencia? Hermano, no te enfades. Incluso si él destruyó la familia In, ¿no estarías tú a cargo? Pero tú eres su madre. ¿Debería confiar en ti? Yo soy In, él es Geu. ¿De qué lado crees que estoy? He decidido seguir el testamento de mi abuelo. Y entrar en el grupo In. ¿Aún decides volver a la familia In? Entonces me daré de alta para ayudarte. He estado planeando lo de la familia In desde hace tiempo. Primero recupera tu salud. Además tienes a vos Suo para ayudarte. No es necesario involucrarlo en mis problemas con la familia In. Es porque me duele verte así. Oye, jefe, malo. El vicepresidente Wu está en el set de Lin Xiaojiao. Dice que va a cambiar a la actriz secundaria, o si no la familia Wu retirará la inversión. Jefe, por fin llegaste, no sabemos qué hacer. Nos vemos de nuevo. Señorita Heu, te dije que te arrepentirías. He visto el contrato. No hay cláusula de penalización por el doble de inversión. El papel de la actriz secundaria. Yo pagaré la penalización de Xiaojiao. O si no, la familia Wu retirará la inversión. Y esta serie no se podrá seguir rodando. Geu Bantan, ¿te atreves a rechazarlo? Conductor, vamos. ¿A dónde vamos, conductor? Señorita Geu. ¿Cuánto ha bebido su jefe Wu? ¿Qué cliente tiene tanto poder? Es que él es obstinado. Insistió en invertir en su proyecto de serie, y el anciano se enfadó. Entonces hizo que Wo Hun-chen se hiciera cargo. Y le dejó los huesos duros al joven. ¿Qué huesos duros? No es más que esos terrenos en el casco antiguo. Todos están en manos de la familia In. El patriarca In falleció de repente. Kim Saok-sion, ese loco, subió los precios de la nada. Acabo de ver a Wo Yun-sen bebiendo con Kim Saok-sion. Ese loco no se dejaba detener. Por suerte el jefe Sao aguanta bien el alcohol y ya lo dejó fuera de combate. ¿A dónde van? Los llevo. Señorita Geu, mire, nuestro jefe Sao ya está en este estado. ¿Por qué no hace el bien hasta el final? Y los lleva a casa. Vale. Genial, entonces, ¿le molestamos, señorita Geu? Wo Yun-sen. ¿El proyecto de la serie de televisión es prescindible para ti, no? ¿No será que realmente te gusto? Por eso llegaste a este punto. Vamos. Jefe Wo.
¿Cómo es que Wo Yun-sen bebió tanto? Me agarra tan fuerte. ¿Todavía me reconoces? Estoy borracho, no idiota. ¿Qué quieres hacer? Quiero besarte. Guantán, puedo esperar a que te guste. Total, ya he esperado tanto. He esperado tanto. Wo Yun-sen, ¿qué quieres decir? Pero... es la primera vez que te veo tan desastroso. Bueno, ven a desayunar. ¿Esto lo hiciste tú? ¡Guau! Esta es la vida que siempre soñé. Prueba a ver qué tal. Por cierto, ¿has oído? Planeo volver a la familia In. No, ayúdame a investigar bien. Es peligroso que regreses así de repente. ¿Quieres decir qué? ¿Crees que no puedo ser un buen patriarca de la familia In? No, no es eso yo. ¿Quieres matarlo y heredar la fortuna? Te lo estoy informando, no estoy discutiendo contigo. No, no puedes regresar. Wo Yun-sen, te preocupas por mí. Tampoco quiero que siempre seas tú quien me ayude. Voy a volver a la familia In para resolver el problema de raíz. Los preparativos previos del equipo de producción están casi listos. El rodaje comenzará oficialmente en 3 días. Eso está bien. Cuando realmente me prepare para arreglar el desastre de toda la familia, probablemente no podré ocuparme de estas cosas. Esta es la tarjeta de habitación que el equipo preparó para ti y para vos, Suo. Ayer terminamos en malos términos. Wo Yun-sen probablemente no vendrá. Viniste a verme. Vine a ver los preparativos del equipo. Sí, y de paso a verte a ti. Ya que viniste a verme, comamos algo. Claro, vamos. Estoy muy contento de que hayas venido a verme hoy. El protagonista apasionado de la serie ya está metido en su papel. No lo digas, pero realmente parece que es así. Gubantan ya llegó al equipo. ¿Cuál es el número de su habitación? $8606. Esta noche en la habitación 8606. Este es el depósito de 100.000. Y la tarjeta de habitación. Si eran gracias. Últimamente han pasado cosas grandes en el equipo. Escuché que has estado calmando los ánimos de todos. No he hecho mucho después de todo, es mi primer papel principal. También espero que todo vaya bien en el equipo. Antes de la conferencia de prensa realmente no nos conocíamos, pero después de pasar este tiempo juntos, realmente nos hemos acercado más. Parece que mi hermana realmente no me recuerda. El equipo está a punto de comenzar el rodaje. Te quedarás en el set esta noche. Ten cuidado al llegar. No necesitas acompañarme, regresa temprano a descansar. Estás borracho, te llevaré hasta la puerta. Justo antes estabas enojado conmigo, ahora estás en mi cama. Vos Geu, esto es jugar al gato y al ratón.
¿Qué haces en mi habitación a medianoche? Esta es mi habitación. La recepción me dejó una tarjeta de repuesto. ¿Estás seguro de que queremos hablar así? Si no te levantas voy a... Pensé que estabas enojado y que no vendrías hoy. Solo abrí una habitación al azar y me quedé a dormir. Sabiendo que me enojaría. Si mañana tengo que volver a la familia será un poco complicado. Espero poder pensar en algo. Hay alguien en la habitación de al lado. Escuché algo abajo y pensé que le había pasado algo a mi hermana. Sieran llegó rápido. Ya está controlado, no hay enojo. Wo Yun-sen, ¿por qué viniste de repente? Lin Xiao, ¿cómo es que estás en esta habitación? ¿Qué está pasando? Gubantan, ¿me odias tanto que contrataste a alguien para matarme? Kim Suk-syu, ¿en realidad quería matar a Gubantan? Lin Xiao, ¿podrías usar un poco tu cerebro? Esta es mi habitación. ¿Para qué contratar a alguien para matarme? En cambio tú. ¿Qué haces en mi habitación en medio de la noche? No me gusta la cama de mi habitación. El personal revisó los registros de las habitaciones. Dijo que había una habitación disponible en el último piso, así que vine. ¿Cómo iba a saber? Originalmente quería seducir a Wo Yun-sen. ¿Quién sabe cómo terminé en la habitación de Gubantan? Esta es la habitación que el equipo me asignó. No esperaba encontrarme con Lin Xiao, la desgraciada. Lin Xiao, debes saber algo. ¿Verdad? ¿Realmente Kim Suk-syu quería matar a Gubantan? Lin Xiao, te estoy hablando. Ah, no sé nada, no me preguntes. Jefe, ya cambié de hotel. Lo que acaba de pasar no se ha filtrado. Aquí está su tarjeta de habitación, la suite presidencial en el último piso. Es la única habitación en todo el piso. Bien hecho. ¿Dónde se queda Wo Yun-sen? ¿No se queda contigo? Me quedo en la misma habitación que Wo Yun-sen. No ahora con él. Lo importante es el asunto. Vos, Wo llegó. De repente recordé. Olvidé algo, ven conmigo a buscarlo. Acaba de pasar algo, te acompaño. Vamos, subamos a ver la habitación. Creo que malinterpretaste. ¿Malinterpretar qué? Estaba borracho y accidentalmente entré en tu habitación. No había ninguna otra insinuación. No somos. La relación de compartir una habitación. Entonces no te gusto en absoluto. Bien, lo entiendo. ¿Por qué son dos? Entonces vos haz lo que quieras, no te molestaré más. Gubantan. Eres la primera mujer con la que me he acostado. Y que sigue diciendo que no le gusto, te recordaré. Haciendo que pienses en vivir juntos. Ahora Wo Yun-sen está enojado. Tendré que calmarlo. Wo Yun-sen. Presidente, de repente recordé. Olvidé algo en el lobby del hotel, voy a buscarlo. ¿Qué pasa, Bosgu? En realidad lo sé. Siempre he sido yo el que se ilusiona. No es así. Wo Yun-sen, lo hiciste a propósito. Fue tú quien dijo que no me estaba ilusionando. Quería decirte que te había malentendido. Quería pedirte que volviéramos a vivir juntos. Recibí tu disculpa. Me besaste y te fuiste. Wo Yun-sen, eres un idiota. He investigado a la persona que entró en tu habitación.
Pero esta vez lo hicieron de manera muy discreta. Insistió en que estaba borracho y cometió un crimen pasional. Si la familia In se atrevió a hacer esto, seguro que limpiaron bien sus huellas. Pero conmigo como objetivo vivo. Sus personas seguro que cometerán errores. Ah, por cierto. ¿Ya sabes quién está detrás de Lin Xiaoxiao? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no podamos decirnos entre nosotros? Lin Xiaoxiao parece estar un poco cerca de tu madre Qin Shuxiu. Ya lo sé. Tranquilo, no soy tan frágil. Que Xiao Tan regrese a la familia In sigue siendo peligroso. Después de todo ya te han atacado varias veces. Si Inji quiere que proteja a la familia In, entonces haré que la familia In cambie de apellido. ¿Qin Chen está listo? Tranquilo, jefe, todo está listo. Hola, presidente. También lo quiero. Yo soy el presidente del grupo In. Gubantan, sal de ese puesto ahora mismo. ¿Quién te crees que eres para entrar en la familia In? No te enfades tanto. Escuché que cuestionaste el testamento de tu abuelo y que has iniciado una investigación. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Ya tienes los resultados de la investigación? Ja, 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 qué asco. Antes parecías bastante sensato. Ahora te atreves a venir aquí. Voy a unirme con algunos accionistas para destituirte. Tío, tienes que darte prisa. Ya he empezado a revisar las cuentas con mi gente. En estos años la familia In se ha vuelto más enredada. Hay demasiados parásitos chupasangres. No sé si serás tú el primero en ser destituido, o si seré yo el primero en ser removido. Ah, por cierto. Permíteme recordarte una regla que estableció el abuelo. Los que tienen acciones en el grupo de la familia In, si solo comen dividendos y no hacen nada está bien, pero los que roban activos de la empresa serán despojados de sus acciones. ¿Esta chiquilla sabrá algo? ¿Qué quieres hacer? Por supuesto, tomar todo lo que me pertenece. Si no recuerdo mal, cuando me independicé, tu tío aprovechaste el poder de la familia In para quitarme muchos buenos recursos, como esos terrenos en el casco antiguo. Si estás dispuesto a devolverlos, quizás pueda considerar ser indulgente. ¿Qué ilusión tienes? Ilusión, tío. Esas industrias que vendiste a bajo precio, ¿adivina quién las compró? Fuiste tú. Bangwan. No puedo controlar a ese Gubantan. Haremos lo que dijiste antes. Yo me encargaré de papá. No te preocupes. Oye, ¿cómo está la salud del abuelo? Tranquilo, todo está bastante bien. Es solo que el abuelo recientemente está muy activo. Le encontraron una nueva joven amante. Que es increíble en la cama. Estas cosas no deberías decírmelas a mí. ¿No tienes curiosidad? ¿Quién será la mujer que se convertirá en tu nueva abuela? Ahí no tengo interés. Bueno, no seguiré charlando contigo. El abuelo te llama para que subas. ¿Sigues enojado con el abuelo? Si no lo estás. ¿Por qué sigues en contacto con esa chica Geu? ¿No te lo dijo el abuelo? No te metas con él. Abuelo, yo puedo manejar mis propios asuntos. No dices que no estás enojado. Sé que por este proyecto de serie de televisión has puesto mucho esfuerzo, pero abuelo, no es sin razón que cambiaste mi proyecto. Es porque no obedeces. Junsen, todo lo que tienes te lo ha dado tu abuelo. No hagas enojar más a tu abuelo, ¿de acuerdo? En nuestra familia Wo no eres indispensable. Abuelo, tarde o temprano lo sabrás. La familia Wo puede que realmente no pueda sin mí. Abuelo, si no hay nada más me voy primero. No te enojes con los jóvenes. Este carácter con un poco de paciencia se arregla. ¿No tiene él todavía un proyecto de renovación del casco antiguo? ¿El proyecto de adquisición de terrenos está en marcha? Deténlo un poco. Déjalo que se calme. Nuestra Axiu es tan considerada
Jefe, eres realmente increíble. En ese momento hicimos un gran esfuerzo y no conseguimos el terreno. Ahora Kim Seok-seo lo ha soltado tan fácilmente. Woyunsen, el hueso duro que no pudiste morder. Se ha vuelto blando en mis manos. Hago una llamada, sal un momento. Jefe, ¿qué llamada? ¿Tienes que hacerla a mis espaldas? Sí, ya lo sé. Ahora mismo salgo. Cierra bien la puerta y cuida la oficina. Si suena 5 veces y no contestas, entonces 1, 2, 3, 4. Hola, tengo algo que decirte. Es sobre el terreno del casco antiguo. Para asuntos de trabajo busca a Fango. Este asunto es muy importante. ¿Podemos reunirnos para hablar? Este proyecto ya no tiene que ver conmigo. ¿Qué quieres decir? Literalmente no hay nada más, cuelgo. Tengo algo más. Para trabajo busca a... Es un asunto personal. ¿Qué tal si nos vemos para hablar? Esta noche a las 9. Ahora no descanso, tengo que terminar rápido. Tengo una cita con Woyunsen. ¿Qué haces aquí? Woyunsen, ¿no estás enojado conmigo? ¿No dijiste que tenías un asunto personal conmigo? Así. ¿Es tarde? ¿Aún no has cenado? Vamos. ¿Qué querías decirme? Es sobre el terreno en el casco antiguo. Se suponía que era algo Hablemos personal. primero de asuntos de trabajo, luego de lo personal. Dime. Antes querías obtener ese terreno de Kim Seok-seo, ¿verdad? Él se negó rotundamente. Ahora lo haré soltarlo. Todo esto es para ti. ¿Qué te parece, Woyunsen? ¿Te sorprende este regalo? ¿Estás feliz? Hiciste todo esto por mí. ¿Sí hay algún problema? Estoy muy contenta, pero ahora no necesito esto. El abuelo ya le entregó ese proyecto a Woyunsen. ¡Qué absurdo! Jamás le daré esos terrenos. Te ves tan linda cuando defiendes a alguien. Linda, tengo una idea aún más linda. Esos terrenos que te vendí antes. Los compraré de vuelta, dime tu precio. Puedo devolverte los terrenos. ¿Pero puedes darme lo que necesito? Dime lo que quieras. Seguro no lo sabes. En la familia Wu hay una regla. Primero casarse, luego hacer fortuna. Para entrar realmente en la familia Wu, primero hay que casarse. ¿Qué clase de regla tan extraña es esa? Entonces antes dijiste que querías casarte conmigo por eso. Woyunsen. Si esa noche hubiera sido otra mujer, ¿en este momento le estarías diciendo lo mismo? No elegí a mi esposa. Siempre fuiste tú. ¿Por qué? ¿Aceptarías? Señor presidente, traje el contrato con la señorita Geu. Señorita Geu. Entrégale esos terrenos a Lusen. ¿Lusen, le darás los terrenos a Lusen? Recibí información precisa. Hay cambios en el proyecto de desarrollo del casco antiguo. ¿Quieres devolverme esos terrenos para dárselos a Woyunsen? ¿Planeas que se peleen entre ellos? La señorita Geu realmente tiene mucha influencia. Para hablar de cooperación ni siquiera viene en persona. Me hace venir hasta aquí. ¿Quién tiene lo que el vicepresidente Wu quiere en sus manos? 200. ¿Realmente te atreves a pedir una fortuna? Todos conocen el plan de desarrollo del casco antiguo. Si el vicepresidente Wu no lo quiere, hay quienes están esperando para tomar esas tierras. Está bien, la familia Wu las tomará. El vicepresidente Wu tiene agallas. Por cierto, la gala anual de joyas de la familia In. El vicepresidente Wu definitivamente debe venir. Por supuesto, las familias prominentes de Jiangchen estarán allí. No puede haber ningún error. Esta es la batalla más importante para que nuestro boss entre la familia In. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Oye, ¿dónde está Boss Wu? Jefe, en un día tan importante, ¿no vendrá? Jefe, malas noticias. Boss Wu ha llegado y trajo a una acompañante. Debe ser la señorita Son. ¿Por qué tanto alboroto? Ay, no, mira tú mismo. Woyunsen, ese desgraciado. Hermana, soy Bang Wan, he estado en el extranjero todos estos años. Hace mucho que no nos vemos, ¿te acuerdas de mí? ¿O quién eres tú?
Es normal que no me recuerdes, hermana. Desde que regresé al país, he estado ayudando con los funerales de mi abuelo, sumida en la tristeza. Afortunadamente la empresa ha sido sostenida por ti, hermana. Hoy no quería venir a la gala. Afortunadamente la tía Suxiu hizo que Yunsen me acompañara. ¿O fue arreglado por mi madre? Mira a los demás. ¿Quién es la verdadera heredera de la familia In? Gubantang es la usurpadora. Ella, como cabeza de la familia In, solo piensa en su propia felicidad. ¿Y la pérdida de sus seres queridos? No muestra ni un ápice de tristeza. Mamá baja la voz. Después de todo, él nos acaba de dar esa tierra. Guau, qué fuerte es el olor a té. Yunsen, ¿no eres mi prometido? ¿Cómo es que traes a otra acompañante frente a mí? Escuché que esta es la señorita Son, prometida de Yunsen. Solo escuché que el compromiso fue una broma de los mayores. La señorita Son tampoco le gusta a Yunsen. Y no quiere que él se relacione con otros. Es algo autoritario, ¿no? Por supuesto que estoy dispuesta a que él conozca a otras personas. Si todas fueran personas tan claras como la señorita Geu, renunciaría de buena gana. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a darme órdenes en mi cara? Solo estoy siguiendo los arreglos de los ancianos. Señorita Son, no hay necesidad de hacer una escena sin sentido. He venido por un asunto importante. Hermana Guantan, esta es la gargantilla que la tía Suxiu me pidió especialmente que trajera. Ella dijo que este es el producto estrella de esta noche. ¡Qué hermosa gargantilla! Así que este es el producto estrella. El producto estrella. ¿Por qué no lo lleva puesto Geu Guantang personalmente? Jajaja, todavía no lo sabéis. Esta gargantilla es el tesoro de la familia In. Siempre ha sido llevada por el cabeza de familia de los In. O por la esposa del cabeza de familia. Hoy no está en el cuello de Geu Guantang. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que Geu Guantang no tiene poder real? ¿Solo está a cargo temporalmente? Después de todo, ella es de la familia Geu. El jefe Insao mencionó antes que esta gargantilla fue enviada al extranjero para su mantenimiento y no se puede exhibir. ¿Cómo llegó a estar en el cuerpo de In Wangwan? Espero que esta vez haya sido idea de Insao y no de mi madre, intentando jugar conmigo, su hija biológica. Sobre esta gargantilla, de hecho le pedí a mi madre que te ayudara a ponértela. Entonces esta noche Wangwan tendrá que trabajar como modelo humano. ¿Modelo humano? ¿Y esta gargantilla? Claramente solo puede ser llevada por la familia. Queridos amigos, esta gargantilla es el collar joya de nuestra familia In. Esta noche representaré a la familia In para subastar este collar. ¿Estás loca? Este es el tesoro familiar de los In. Yo soy el cabeza de familia de los In, yo decido. Hermana, no debes hablar impulsivamente solo porque estás enfadada conmigo. Este es el tesoro familiar de tu familia In. ¿Qué tiene que ver conmigo, Geu Guantang? Querida hermana, quédate aquí y muéstralo bien. Vaya, miren esta familia In. Aunque han cambiado a una hija ilegítima como presidenta, la escena sigue siendo bastante impresionante. Vaya, la señorita Geu realmente hizo una gran inversión. Me gustas, ¿te gusto yo? Tengo mis planes. No te pases de la raya. Ya no me importas. Voy a averiguar otros chismes. Este es el contacto con Kim Suk-yu esta vez. Me dio una sospecha, pero aún no tengo pruebas. Tampoco puedo decírselo a Bantan. Tomé las cosas para analizarlas, los resultados tardarán 1 o 2 días. Pero no importan estos 2 días. Aunque todavía quiero verlo celoso por mí, pero voy a consolarlo. Xiao Xiao, ¿qué hace él aquí? SHH, escuchemos primero lo que dicen. Xiao Xiao. ¿Por qué no me respondes los mensajes últimamente? ¿No estarás evitándome? No he estado ocupado en el set. No he tenido tiempo de ver los mensajes. No tengo tiempo, jaja. Entonces, ¿cómo tienes tiempo hoy? Ay, 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 Xiao Xiao. ¿Por qué no me miras? No quiero ayudarte más. ¿Estás seguro? ¿Cuánto dinero he gastado para ocultar tus escándalos estos años? Xiao Xiao. No puedes ser tan ingrato. Esos escándalos fueron por ayudarte. Si no fuera porque te acercaste a mí y me dijiste la identidad de Gubantan, nunca hubiera sabido que era una señorita. No hubiera tenido celos y robado a su hombre. Sí. Si todavía fuera su amiga.
No necesitaría depender de ti. Tu tipo. Se deja manipular fácilmente. Ahora es tarde para arrepentirse. El otro día en el hotel esa persona no lo hizo. Así que hazlo tú. O tus escándalos. Ya no los ocultaré. ¿Quieres matarlo? Eres terrible. Kim Suk-soo, aunque siempre lo he atacado. Nunca pensé en su vida. Ya no tienes valor para mí. De ahora en adelante. No esperes que gaste un centavo en tus escándalos. Ajá. Sieran. Enviaste a esa persona. Realmente querías matarlo. No era lo que habíamos acordado. ¿Me estás interrogando? Detente, mamá. Esa persona. Fue enviada por él. Él quería matarme. No lo entiendo. Aunque no somos cercanos. Es mi propia madre. En realidad no es sorprendente. Solo que me cuesta aceptarlo. Kim Suk-soo. Lin Xiaojiao. Las familias Inilu. Todos quieren engañarme. Pero yo soy sincero contigo. Las palabras de los hombres. Hoy incluso me hiciste enojar frente a Queen Wanwan. Estoy ayudándote a recopilar información sobre el enemigo. Me diste solo unos días. Definitivamente te daré una respuesta. Si sigo así voy a depender de ti. Entonces intenta depender de mí. Todavía tengo que retocarme el maquillaje. Después tengo que subastar algo. El evento de joyería de hoy no puede tener ningún problema. Jefe, ¿dónde estabas? ¿Pasó algo? Todo está bien, solo que Kim Seok-seon tuvo un problema. Estaba intentando subastar el collar y casi se atraganta. La escena fue realmente divertida. Jefe, deberías haberlo visto. ¿Y Queen Wanwan? Estaba rodeado de gente y no aguantó mucho. Le pedí que me entregara el collar para guardarlo. ¿Qué tal, jefe? Lo hice bien, ¿no? La gente de la familia y no merece que me entristezca. Tengo a Jin Chen y Suyue a mi lado. Y también a Go Yun-sen. Oye, jefe, este es el collar. Tranquilo, lo desinfecté completamente, garantizado. No queda ni un rastro de información de Queen Wanwan. Así es, jefe. ¿De verdad vas a subastarlo? Este collar representa la gloria pasada de la familia In. Ahora. Hay cosas que deberías dejar atrás. Señoras y señores, el proceso de subasta del collar comienza ahora. 20 millones, 40 millones. 50 millones. Mamá, no tenemos tanto dinero, ¿verdad? No conseguiste un terreno con Guangdong y planeas venderlo a Wo Junsheng por 1.800 millones. ¿Qué tiene de malo comprarle a tu madre un collar de 50 millones? Pero no lo has vendido todavía. 80 millones. $200 millones. Yo pago 200 millones por este collar. Y se lo regalo a la señorita Van Tan. No deberías haber comprado este collar. Como es una subasta, el que ofrezca más se lo lleva. El que lo consiga, puede regalárselo a quien quiera. Pero este collar pertenece a la familia In. De ahora en adelante no pertenecerá a la familia In sino a la familia Geu. Wo Yun-sen, ¿cómo puedes entenderme tan bien? He descubierto algunas cosas más, es mejor que lo veas tú mismo.
Si tienes algo que hacer, ve primero. No te preocupes por mí, estoy bien. Vale, entonces recuerda contactarme si pasa algo. ¿Qué pasa, jefe? El volumen de transacciones de joyas de esta noche ha batido un nuevo récord de la historia de los eventos de joyería. Lo sé. Hoy también has trabajado duro, vete a descansar temprano. Un resultado esperado. Debería sentirme feliz, pero... Da igual. Mejor salgo a dar un paseo y tomar un poco de aire. ¿Te apetece dar una vuelta? Todavía piensas que tus sospechas son demasiado descabelladas, pero de repente descubrí esta pista. Una persona tan maravillosa, Kim Suk-soo no merece ser su madre. Las cosas ya se han enviado para su autenticación. Como dijiste, esperemos los resultados. Woo Yun-sen, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que Van Tan salió del evento y Sieran se la llevó? Las noticias ya me han llegado. Es una noticia bomba. Por suerte hice que la detuvieran. ¿Qué tal quieres suprimirla? Estoy seguro de que lo manejará bien, pregúntale directamente. Entonces lo de hoy de que subastaste el collar de joyas de la familia In para regalárselo a alguien. Boswo gastó 200 millones. Para hacer sonreír a la belleza. No hay que suprimir. Yo solo estoy creando ambiente para él. ¿Yuanya, algo pasa? Te fotografiaron con Sieran en el coche. Parece una foto íntima. Woo Yun-sen me pidió que te pregunte si querías suprimir. ¿Qué? Detente. Es un malentendido, Sieran y yo no tenemos nada. Yuanya, por favor, ayúdame a suprimir esto. No quiero que estas tonterías roben el protagonismo de la gala de joyas. El precio no es problema. Oye, todos somos amigos. El precio no importa. Te aseguro que no verás ni una mala noticia. Boswo gastó 200 millones solo para hacer sonreír a la belleza. Woyannian enfurecido, Woo Yun-sen derrochador. Teme ser rechazado por la familia Woo. Gubantan sorprende al tomar el asiento principal de la familia In. ¿No dijiste que suprimirías las cosas malas? ¿Y qué hay de Woo Yun-sen? Eso fue Woo Yun-sen quien me lo pidió. Tengo algunas cosas que atender. Hoy no voy a darte una vuelta. Entonces te llevo de vuelta. No es necesario. Acaban de fotografiarnos. No me importa la opinión pública. Sieran, sé que tienes buenas intenciones. Agradezco mucho lo que has hecho por mí. Llámame hermana. En mi corazón siempre te he visto como un hermano. Pero no soy tu hermano ni quiero serlo. Gubantan, te dije que me gustas. Antes estaba Woo Yun-sen. Sabía que no podía competir con ella, pero Woo Yun-sen ya está con Queen Won-won. Ella te falló. ¿Por qué no me das una oportunidad? El amor no es como un negocio. Si este socio no funciona, se cambia. Bueno, de verdad tengo cosas que hacer. Si no me voy, nos volverán a fotografiar. Está bien. Gracias. Gracias por hacerme darme cuenta, aunque esté con otro hombre.
En mi mente sigue estando Wo Yun-sen. Wo Yun-sen, ¿qué debería hacer contigo? No te muevas, tú no te muevas. Entonces, ¿cómo quieres que me haga responsable? Cásate conmigo. Ahora mismo te digo lo que obtendrás. Yo, Wo Yun-sen, siempre protegeré a la señorita Gubantan. Ya has hecho lo suficiente. Te ayudo no por cooperación. Ni porque quiera obtener algo, sino porque me duele. Wo Yun-sen. ¿Tú qué quieres hacer? Quiero besarte. Así que no me gusta en absoluto. Es lo que acabas de decir. No estoy siendo presumido. Entonces intenta depender de mí un poco. Wo Yun-sen. Parece que realmente he caído en tus manos. Lin Xiaoxiao. ¿Qué locura es esta en medio de la noche? ¿Por qué gritas tan fuerte? Dime qué pasa. El rodaje ya lleva 2 semanas anoche. De repente salieron muchos escándalos de Lin Xiaoxiao. La situación se ha descontrolado hasta esta mañana. El director del rodaje no se atreve a seguir, preguntándonos qué deberíamos hacer. Tráemelo para ver. Hasta las noticias de Wo Yun-sen de ayer fueron eclipsadas. Pero estos líos de Lin Xiaoxiao antes estaban bien contenidos. ¿Cómo es que de repente salieron? De lo contrario, en el futuro tus escándalos. Ya no te ayudaré a contenerlos. ¿Acaso anoche Lin Xiaoxiao me llamó? ¿Por qué salieron los escándalos? Quería pedirme ayuda. Vamos al rodaje, algo tan grande ha pasado. Con el carácter de Lin Xiaoxiao temo que tome medidas extremas. Jefe, ¿deberíamos informar al Bossuo? No ahora mismo. Entonces intenta depender de mí un poco. Díselo. ¿Dónde está Lin Xiaoxiao? Esta mañana vi las noticias y fui inmediatamente a buscar a Lin Xiaoxiao, pero no estaba en su habitación. Tampoco encontré nada en otros lugares del rodaje. Lin Xiaoxiao ha desaparecido. Señorita Heu, ¿qué pasa tan temprano? ¿Lin Xiaoxiao está contigo? Lin Xiaoxiao. Una desgraciada envuelta en escándalos. ¿A quién le importa si se muere? Todo es culpa mía, me lo merezco. Alguien tan sucio como yo, aunque muera. Nadie se preocupará. ¿Tú? ¿Por qué vienes a buscarme? Me llamaste anoche a altas horas. ¿No era porque tenías algo que decirme? No te acerques. Lin Xiaoxiao, ¿qué haces aquí? Esto no es propio de ti. Gubantan. ¿También viniste a burlarte de mí? ¿Qué tal? ¿Estás contento? ¿Te hace feliz verme pisoteada? Reírte de mi Lin Xiaoxiao.
¿Sabes lo importante que es este proyecto de serie para mí? Tú eres la actriz secundaria. Sin ti mi proyecto podría detenerse. ¿Qué? ¿Es esta tu nueva forma de vengarte de mí? ¿Todavía quieres que interprete a la actriz secundaria en esta serie? Ahora estoy completamente desacreditada. ¿Qué equipo de producción se atrevería a contratarme? Lin Xiao Xiao. Sé que nunca te he fallado. Éramos las mejores amigas. Llegamos a este punto por tu culpa. Para estar por encima de mí, usaste todo tipo de tácticas, todo lo que yo tenía. Querías arrebatármelo. Novio, familia, carrera. Te metiste en todo. Incluso lo que no podías arrebatarme. Lo destruiste con todo tipo de medios. ¿Hiciste tantas cosas, ¿di qué? ¿Ahora piensas rendirte? Gubantan, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Aunque seas una hija ilegítima. Eres una dama de alta alcurnia. ¿Y yo? No tengo nada. Para casarme. ¿Qué hice mal? Renuncié a mi dignidad. Renuncié a mi familia. Por la riqueza y el lujo en mi vida futura. En la cima del mundo. ¿Sabes cuánto he hecho? Solo niegas mis esfuerzos. Solo desprecias mi existencia. Solo te colocas por encima de mí. Ahora no tengo nada. No tengo nada. Gubantan. Todo por tu culpa. Pero no puedo decidirme a matarte. Por eso terminé así. Gubantan. El pasado fue como si yo te hubiera fallado. Tus padres biológicos todavía te esperan en casa. Hace unos días me enviaron un mensaje diciendo que están muy agradecidos por darte este papel. ¿Cuánto tiempo hace que no te pones en contacto con ellos? Ay. Lin Xiao Xiao. ¿Estás loca? ¿No puedes salvarlo? ¿No valoras tu vida? Lo siento, lo siento. Si realmente te disculpas, no pienses en suicidarte. Reflexiona un poco, actriz secundaria, si quieres que te respete. También tienes que demostrar algo de talento. Gubantan en realidad antes te atacaba porque Sabías que quería suicidarse y viniste sola a salvarlo. Si no me hubiera atrevido a venir, ¿qué habría pasado contigo? Mientras estemos bien, vámonos. Lin Xiao Xiao, esa basura, ¿merece que te esfuerces tanto? Incluso a alguien como Lin Xiao Xiao puedes perdonar con generosidad. Si yo también te fuera sincero y te contara la verdad. Todavía eres demasiado compasivo. Lo perdonaste tan fácilmente. Lin Xiao Xiao antes te hizo muchas cosas terribles. Terribles, realmente terribles. Pero los malos tienen su merecido. Ya ha sido castigado. Además ha caído en esta situación. No tengo por qué patearlo cuando está caído. En realidad debería agradecerle. Él me hizo ver quiénes son falsos conmigo. Y quiénes son realmente sinceros. Si algún día descubres que también hice algo malo, ¿me perdonarías? ¿Qué hay de los paparazzi que nos fotografiaron ese día? Claro que no, que nos descubrieran ese día. Fue pura casualidad. Originalmente quería llevarte a dar un paseo para relajarte. ¿Quién sabía que habría paparazzi? Bueno, estoy bromeando. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Siempre he sido serio contigo. Puede que ya no lo recuerdes. Pero todo lo que soy hoy es gracias a ti. Chico, aún no has debutado. ¿Qué? ¿Te molesta mucho que te haga recados?
Chico, mi hermano es el número 1 de la empresa. No solo te hago recados, sino que también te haría arrodillar para que le ates los zapatos. Y lo harías sin rechistar, ¿qué? ¿De verdad crees que tu pequeño talento te da derecho a ser arrogante? Si mi hermano no da su aprobación, nunca debutarás. En estos días el talento no significa nada. Puedes escribir tantas buenas canciones como quieras. Al final mi hermano las cantará y se llevará el crédito. ¿Quién sabe quién eres tú? Lo siento. Estaba pasando por aquí, no lo esperaba, y escuché esta noticia explosiva. Por eso la canción de hoy sonaba tan bien. Pensé que el cantante había tenido una mutación genética y se había iluminado. Resulta que el creador es otro. ¿De qué estás hablando? Este es el dueño de Gitan Media, una nueva empresa. Mejor no lo molestemos, vámonos. Escuché la canción, realmente es buena. Ya que tienes tanto talento, ¿cómo puedes dejar que unos tontos te maltraten? Gracias por defenderte. Simplemente no soporto ver a gente talentosa siendo maltratada. Chico, estás tomando el camino equivocado. Con la tecnología actual, si realmente tienes talento, no tienes que preocuparte por no destacar. Algún día los oyentes realmente me verán, me conocerán. Eso es correcto. Bosgu, ¿qué haces aquí? La reunión está a punto de comenzar. Quedé con alguien para hablar, vámonos. Después de ese día dejé la empresa. Aunque el camino fue difícil. Siempre recordé tus palabras. Me mantuve firme. Y finalmente progresé. Finalmente puedo acercarme a ti de nuevo. No lo recuerdo. Pero mira el talento que tienes hoy. Es gracias a tu propio esfuerzo. No importa si no lo recuerdas. Te digo esto solo para que sepas. Que no permitiré que nadie se aproveche de ti. De hecho, siempre he querido decirte algo. ¿Por qué de repente tan serio? En realidad, Kim Suk-soo, ella. Kim Suk-soo no es tu madre. ¿Qué dices? Estos documentos de prueba, ella no es tu madre. Ella no tiene ninguna relación de parentesco contigo ni con Queen Wanwan. Entonces, ¿quién es ella? ¿Y dónde está mi madre biológica? Todavía no hay pistas para encontrar a tu madre biológica. No ha sido suplantada durante tantos años, probablemente ya. No está. Entonces, ¿quién es Kim Suk-soo ahora? Eso probablemente lo sepa Sieran. Ya que también querías decirme esto, ¿verdad? ¿Cómo sabes todo esto? Yo investigué lo que pasó detrás de escena en la fiesta de joyas ese día. Fue tú quien filtró el número de habitación de Bantan. ¿Qué relación tienes con esa Kim Suk-soo? ¿Necesito decírselo a Bantan? Lo siento. Ella en realidad es mi madre. ¿Qué? Si eran desde el principio. Te acercaste a mí a propósito, ¿verdad? ¿Y todo lo que me dijiste antes también era mentira? No llevo mucho tiempo reconociéndolo. No sabía que tenía malas intenciones contigo, luego descubrí. Intenté detenerlo, pero él no quiso escuchar. Varias veces intentó hacerte daño, lo siento. Debería haberte sido sincero antes. Entonces, ¿quién es Kim Suk-soo en realidad? Kim Suk-soo se llama realmente Luyou. Hace 20 años cambió su identidad. Se hizo pasar por tu madre. Luyou también es de la familia Lu. La hija ilegítima de Lucenhua que ya falleció. Entonces, ¿dónde está mi madre biológica? Probablemente solo Luyou lo sabe. Ya entiendo. Sieran, gracias por decirme todo esto. No me culpes. Sieran, lo de hoy. Necesito tiempo para recuperarme, estoy un poco cansado. No soy tan frágil. No tienes que ser tan cuidadoso conmigo. Ahora no es el momento de ser fuerte. En realidad, saber la verdad me ha aliviado. Cuando era niño tampoco lo entendía. ¿Cuánto esfuerzo tendría que hacer para que él estuviera satisfecho conmigo? Para que viniera a casa a estar conmigo, en lugar de estar fuera con otros hombres. Debido a su reputación. Cuando estaba en la escuela,
No faltaron las humillaciones. También me sentía muy mal. Resulta que ella no era mi madre. ¿Cómo podría importarle yo? Ahora me siento más aliviado. Si mi verdadera madre todavía estuviera aquí. Seguro que me querría mucho. En mis momentos más desesperados. Sería la primera en protegerme. ¿Te parecen ridículas estas fantasías mías? En realidad solo estoy hablando. No recuerdo. ¿Cómo era mi madre conmigo cuando era pequeño? En el futuro te querré y cuidaré mucho. En tus momentos de desesperación seré el primero en protegerte. Sí. Cada vez que estoy más desesperado. Tú estás a mi lado. Tú me has hecho saber que así es depender de alguien. En realidad esa noche en la gala de joyas lo entendí. La esposa que elegí. Siempre has sido tú. Esa noche no dejaba de pensar en ti. Nunca he enfrentado mis sentimientos con sinceridad. Tengo muchas cosas que no te he dicho. Ahora quiero decírtelas. Woyunsen, me gustas. Me gustas muchísimo. Wan Tang, ¿lo aceptas, verdad? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué no quieres? Todavía no es el momento. Quiero darte una boda grandiosa. Decirle a todos que Heo Wan Tang es mi esposa. En el futuro nadie se atreverá a molestarte. ¿Quién se atrevería a molestarme ahora? Además nosotros dos. No hemos sido tan apasionados antes. Vale, al fin y al cabo tú eres el que sufre, yo me voy a dormir. Entonces descansa bien, yo me voy a la habitación de invitados. ¿Ni siquiera podemos charlar bajo la manta? ¿No puedes quedarte conmigo? Woyunsen. Es tan bueno tenerte aquí. Tengo algo urgente, hablamos la próxima vez. Esta vez nadie debería poder molestarnos, ¿verdad? Ven a probar lo que he preparado. Otra vez. Sí. Por cierto, ¿dónde está el informe de análisis de parentesco que me diste la última vez? Ya lo envié a Kim Saok-sion. Vas a empezar a lidiar con Kim Suk-syu. Ya que no es mi madre. No tengo por qué ser indulgente con él. Probablemente ni siquiera tenga que intervenir yo, solo con que difunda la noticia. Los demás de la familia irán tras él por las acciones. Inútil, pensé que aunque fueras despreciable, al menos eras de la familia In. Resulta que no eres ni eso a partir de hoy. Lárgate de la familia In. No obtendrás ni un centavo de la familia In. Ja, ja, ja. Con todos ustedes basura. ¿De verdad creen que pueden con Gubantan? Te llamo tía. Si necesitas algo, al menos puedo asegurar que no te faltará lo básico. Bangwan, es que papá no sirve. Esta vez realmente nos han controlado Gubantan. Nunca pensé que después de luchar toda la vida con tu tío, esta pequeña desgraciada se llevaría la ventaja. Papá solo es un paso atrás temporal. Buscaremos otra oportunidad. ¿Qué otra oportunidad puede haber? Si pudiera casarme con la familia Wo. La primera familia de Jiangchen es la familia Wo. Pero Woyunsen acaba de gastar 200 millones por ella. 200 millones, ni siquiera parpadeó. ¿Se casaría contigo? No es seguro. Después de todo, los hombres son así. Tía, espérame, te acompaño.
Esta mujer se infiltró en la familia In sin que nadie se diera cuenta. Ha estado al acecho durante tantos años. Seguro que aún tiene cartas bajo la manga. No todos en la familia In son unos tontos. 200.000 millones ya se han pagado. Quiero preguntarle a la señorita Heu, hay un terreno en el medio. Al principio dijiste que se lo diste a alguien. Quiero saber a quién se lo diste exactamente. Bueno, ese terreno se lo dimos a la familia Lu. Como parte de la división de bienes en el divorcio. La división de bienes del divorcio ya se había hecho. No tiene nada que ver con ese terreno. Te engañaron. Adiós, vicepresidente Wu, no te acompañaré. El pez grande ha picado. Ahora ambos asuntos de los terrenos están resueltos. Entonces, ¿qué planeas hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ir a casa y sentir la ira del viejo Wo. ¿Y tú, señor Ji, qué planeas hacer? Y Lin Xiao, ella misma hará una conferencia de prensa para anunciar su retiro de la industria del entretenimiento. En cuanto a Xieran, en realidad no ha hecho nada. Y ya hubo un escándalo antes. El protagonista realmente no puede tener más problemas. ¿Qué temes que me ponga celoso? Este no es nuestro gran romántico que gastó 200 millones. El viejo casi se desmaya de la ira esta vez. Casi no pasó nada, ¿qué pasa? ¿Cómo está la salud del abuelo? El viejo ya está en esa edad. Se lo he dicho varias veces. Que no se obsesione con las relaciones amorosas. Pero tu pequeña amante es bastante hábil. Sospecho. Volviendo al tema, parece que no he visto a esa persona que mencionaste. ¿De dónde viene? Todavía no lo sabes. Esta persona es famosa en toda la capital. La famosa Kim Suk-syu. Kim Suk-syu. Yun-sen ha vuelto. El viejo estaba hablando de ti. Wo Hun-chen también está aquí, vamos al estudio. Te lo arreglo. Yun-sen, al principio el abuelo tenía grandes esperanzas en ti. Por eso le di esa serie de televisión sin sentido a Wo Hun-chen para que la manejara con el propósito de que te concentraras por completo en el asunto del terreno en el extranjero. Pero mira lo que has hecho. Por una mujer. Gastaste 200 millones en ella. 200 millones. Y entonces, ¿qué pasó? El terreno ese lo consiguió Wo Hun-chen para nuestra familia Wo. ¿Qué clase de cosa es esta? Abuelo, no se enoje. Venga, tome un poco de té para refrescarse. Mi primo tiene sus habilidades. Esta vez yo fui un poco mejor. Mi primo al final es joven. Abuelo, no se deje llevar por la ira. No es que quiera criticarte. ¿Cómo puedes confiar en una mujer como Gubantan? Yo diría que busques a alguien que te cuide. Cásate pronto para que el abuelo no se preocupe por ti. Yo, el abuelo, también soy un hombre de palabra. Wo Hun-chen, si consigues ese terreno fuera de la ciudad para mí, la posición de heredero de nuestra familia Wo será tuya. En cuanto a ti, deja de lado el trabajo que tienes en mano. Reflexiona bien, es lo mejor. Aprovecha este tiempo y cásate. Abuelo, estás tan ansioso porque me case. ¿Qué tal si me caso con Gubantan? Tonterías. Suk-syu es tu abuela. Gubantan es tu tía. Te casarías con tu tía para que todos se rían de nuestra familia Wo. Abuelo, si sigues siendo tan confundido. Serás el hazmerreír de Jianchen. ¿Qué dijiste? Abuelo, no se enoje, siéntese. Yun-sen solo tiene el temperamento de un joven. Guan-tang, esta niña. Siempre ha sido de carácter fuerte. Ya se ha casado antes. Y con ese chico de la familia Lu. Se separó de manera fea, aunque regresó a la familia In. Pero no es un ilegítimo. Realmente no es adecuado para Yun-sen. ¿Qué significa que este chico me mire así? Yo diría. La señorita mayor de la familia In. Mi sobrina legítima. Qin Wanwan es buena. Es hermosa y de carácter tranquilo.
Estudió en el extranjero. Entonces seguro que tiene cosas en común con Junsen. Sí. La última vez Junsen lo llevó a esa gran exposición de joyería. Se llevaron muy bien. Tienes razón, abuela. Gwaner es una chica que también me gusta. Si no te gusta Son Yuanya, entonces escucha a tu abuela. ¿Por qué el abuelo le hace tanto caso? No estoy de acuerdo. ¿Lo crees? Ahora mismo le paso el puesto de joven maestro de la familia Wahunchen. Como usted quiera. Tú. Con tanto alboroto aquí, esta vez realmente enfureció al abuelo. Además del chequeo regular, ¿le han hecho análisis de sangre al abuelo? Bien, lo revisaré cuidadosamente. ¿Y tú? ¿A dónde puedo ir? A esconderme un poco. ¿Dónde esconderme? En el refugio de la dulzura. Hacía mucho que no disfrutaba tanto viendo las noticias. Mira, Lin Xiaojiao se disculpó públicamente y anunció su retiro. El legado centenario de la familia lo está tambaleándose. Las familias prominentes de Jiangchen ganaron premios. La marca Gubantan estabilizó las acciones de la familia Yin, resaltando el estilo del líder familiar. El debut en pantalla de Xieran en el nuevo drama de Yitan Media es muy esperado. Es que no me esperaba que Lin Xiaojiao se retirara voluntariamente, y en la conferencia de prensa declaró públicamente que usó trucos para conseguir el papel de la segunda protagonista, y causó problemas al equipo de producción. Ahora nuestro equipo no tiene ni un solo escándalo. Al menos tiene algo de conciencia. ¿Ya terminaste todo tu trabajo? ¿No tienes nada que hacer? Sí. Yo todavía tengo trabajo. Es que no sé si la persona a tu lado, ¿tienen trabajo ya? ¿Quieres ver las noticias sobre la familia Wo? Lee. El puesto de joven maestro de la familia Wo cambió de manos. Wo Junchen ascendió rápidamente. Wo Yunsen cometió errores en sus inversiones y fue rechazado por la familia Wo. Además, Wo Yunsen gastó 200 millones de golpe. Y luego su fortuna se desplomó. Realmente no tengo trabajo, así que por favor vos Wu, acógeme un rato. ¿Cómo puedes reírte con algo tan importante? Ahora estoy trabajando, solo cuida bien a vos Wu. En cuanto a ti, puedes quedarte sin trabajo. No está mal el café hecho por un chico guapo. Realmente sabe bien. Esta comida para perros de verdad. Espera, ¿cómo es que Wo Yunsen de repente subió de posición? ¿Qué líder? Wo Junchen, ese traidor despreciable, acaba de quitarnos la tierra, y retiró la inversión de Wos del equipo de producción. Algo esperado, pero no pasa nada. Cuando vendí la tierra, le saqué un buen montón de dinero. Es más que suficiente. Vos Wu, ¿puedes darme una oportunidad? Juntos podemos ganar este dinero. Yo cubriré este dinero. Tú cubriste 200 millones. Y todavía tienes tanto dinero privado. Este es mi fondo para mi esposa. Ay, señora esposa, ¿puedes hacer que mi fondo para mi esposa crezca un poco más? Entonces, ¿bajo qué nombre quieres invertir? ¿Nombre personal? Nombre de la empresa. Tengo otra empresa llamada Tanwan Media. ¿Esta empresa era tuya? Cuando escuché que tenías una empresa llamada Yitan Media, empecé a planear la industria del entretenimiento. Cuando escuché ese nombre me pareció una coincidencia. Escuché que el jefe es muy misterioso. ¿Cuántas cosas más tienes que no sé? Entonces espera descubrirlas poco a poco. No lo soporto más, me voy primero. ¿Qué haces aquí parado? ¿Me asustaste? Me atraganté con la comida para perros, lo sabía. Por eso no entré desde el principio. ¿No te preocupa que tu joven jefe esté así? ¿Preocuparme por qué? Los que deberían preocuparse son los Wo. Realmente no me esperaba que Kim Suk-soo tuviera tanto alcance. Hasta llegó a los Wo. Tengo algo que quiero decirte. ¿Qué cosa tan seria es esta? Kim Suk-soo parece que se lió con mi abuelo. Él siempre ha sido un tipo despiadado. Fuiste arrastrado por mí. ¿Cómo puede ser tu culpa? Solo que no me lo esperaba. El viejo está como hipnotizado por él. Saqué la noticia de que lo echaron de la familia Yin. Seguro que no tiene nada en este momento. Naturalmente no dejará pasar a tu abuelo como su próximo objetivo, con él soplando al oído. Probablemente tampoco te sientas muy cómodo en la familia Wo. ¿Por qué no simplemente llamamos a la policía?
Ella no es mi madre biológica. Tampoco es de la familia In. Todas esas cosas que ha hecho suplantando a otros estos años son suficientes para que se meta en un lío. No. Ha estado operando en la familia In durante tantos años. Seguro que tiene algo para protegerse. Quizás tiene muchos secretos de la familia In en sus manos. Acabas de establecerte en la familia In. No quiero que todo tu esfuerzo se vaya por el desagüe. Tranquilo, yo me encargaré de estas cosas. No dejaré que te moleste a propósito. Sospecho que le ha dado algún tipo de medicamento al anciano. También he pedido que investiguen eso. Por ahora nos ocupamos primero de la familia Lu. Y de Wohunchen. Es hora de cerrar la red. Oye, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Si los perros se muerden, ¿quién ganará? ¿Tú qué crees quién ganará? Yo creo que será Wohunchen. ¿Por qué tienes tanta confianza en él? Aunque es falso, al fin y al cabo es de la familia Wo. Solo un pequeño apoyo. Además acaba de hacerme ganar una buena suma de dinero. 18 billones, ¿no? ¡Qué descarado eres! ¿Por un pedazo de tierra tan pequeño, te atreves a pedir tanto? 18 billones, ¿no podrás sacarlos? Una empresa tan grande. Gubantan, esa desgraciada, le vendí la tierra. Él quiere 16 billones. Yo le pido 18 billones a Wohunchen. Ganar solo 200 millones no es demasiado, ¿verdad? La familia Lu está en crisis, no deberías rechazar la oferta. ¿Quién dijo que comería el castigo? La familia Lu está muy bien. Este idiota tiene sus intenciones escritas en la cara. No es de extrañar que la familia Lu se haya derrumbado sin Gubantan. Soy sincero. 16 billones si no lo vendes. Espera a que la tierra se pudra en tus manos. Se fue así de repente. ¿Y si la tierra realmente se pudre en mis manos? Espera, la vendo, espera. Si son 1.600 millones, ¿entonces no me tocaría ni un centavo? La tierra se vendió. Aunque el agujero no se pueda tapar con 200 millones, al menos podremos respirar un poco. Es normal negociar un poco si no hay 200 millones. ¿Cuánto lograste recuperar? Es así. Dijiste que sin los 1.600 millones, esta tierra se pudriría en nuestras manos, así que yo pensé en mantener la empresa a flote con el flujo de efectivo. ¿No es cierto, abuelo? ¿Te dio una patada un burro en la cabeza? ¿Cómo es que el chico de la familia Wo te encontró tan rápido, justo en los 1.600 millones? Bien, Gubantan. Eso es lo que dijiste. Moriré sin cerrar los ojos. Abuelo, doctor, abuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás resfriado? ¿Por qué no haces un poco de té de jengibre? Siento que alguien me está maldiciendo. Yo solo quería ver el ridículo de la familia Lu, pero me encontré con Wohunchen. Ah, no pasa nada. Mañana también iré a la conferencia de prensa. ¿Insistes en participar? Seguro que se pondrán en plan de triunfadores. ¿Para qué vas a aguantar ese maltrato? Entonces mañana recuerda conseguirme un lugar. Vale. Se hicieron múltiples análisis de la sangre del abuelo. Y se detectó una nueva sustancia adictiva. Entendido. Por fin has vuelto. ¿Todavía sabes que eres de la familia Wo? Abuelo, no se enoje. Mi primo siempre ha sido muy filial. Entonces, abuelo, según eso, después de la conferencia de prensa ya no seré de la familia Wo. Entonces depende de tu elección. Si eres de la familia Wo, debes hacer lo que beneficie a la familia Wo. ¿Y cómo piensa el abuelo arreglar lo de esta tierra? Ciertamente no lo hiciste tan bien como Wohunchen, pero el abuelo tampoco te ha negado oportunidades. En un momento en la conferencia de prensa anunciaré el matrimonio entre nuestra familia Wo y la familia In. Siempre que te cases con Bangwan en un mes. Así la familia In invertirá en el desarrollo de nuestra propiedad.
para entonces ya tendremos fondos suficientes. El dinero es para que todos lo ganemos juntos. Ja ja ja. Parece que mi primo es muy generoso. Se agotó. Justo lo que quería. Junsen, yo también soy tu mayor. Aunque soy la madre de Bantan. Pero en cuanto al matrimonio, es mejor alguien como Bangwan que sabe cuidar. Sé que Junsen no me quiere. Ni me aprecia. Pero en cuanto a este matrimonio arreglado por las familias In y Wo, mi hermana Bantang seguramente lo despreciaría. Todo esto es por las familias Wo y In. Junsen solo tiene que actuar conmigo por un tiempo. Señorita In, no finjas más. Ya no soy el joven maestro de la familia Wo. No tengo nada, te sugiero que busques a otro. Después de todo, soy la hija legítima de la familia In. ¿Realmente me desprecias tanto? Bangwan, el abuelo, está aquí. ¿Cómo podrías sufrir tal humillación? Junsen. El abuelo te da otra oportunidad. Primo, acepta ya. Abuelo, espero que no te arrepientas de la decisión que tomaste hoy. Tú. Si hoy cruzas esa puerta, sabré que no eres mi nieto. En nuestra familia Wo no hay lugar para ti. Mira. Bangwan, no te apresures. Buscaremos otra oportunidad para acercarnos a Wo Junsen. Oportunidad. Lo que quiero es casarme con el joven maestro de la familia Wo. ¿Todavía crees que realmente quiero casarme con Wo Junsen? Difunde la noticia. Deja que los periodistas vean a Wo Junsen directamente. Hola, ¿tiene algún comentario sobre el cambio de liderazgo en la familia Wo? Señor Wo, ¿qué tiene que decir sobre el cambio de liderazgo en la familia Wo? ¿Trabajará bajo su mando en el futuro? ¿Puede responder por qué fue expulsado de la familia Wo? ¿Puede responder? Wo Junsen es mi hombre, la familia Wo no lo quiere. Quiero que suba al coche. Bantang, esto es demasiado guapo. Es la imagen de un líder dominante. Ve esto y transmite la noticia ahora mismo. ¿Quién quiere ver esa noticia basura sobre la conferencia de prensa de la familia Wo? Pon esto en primera plana. Claro, jefe. Quiero volver a mi casa, llévame. Quiero volver a mi casa, llévame. Si quieres que los periodistas te acosen en tu puerta. No me importa. Si quieres que los periodistas te acosen de nuevo en tu puerta. No me importa. Eso no es lo que dije en ese momento. Bantang, ¿has visto las noticias? He hecho que todos los canales de la familia Son difundan tus fotos tan guapas y hermosas. ¿Sabes cuántos fans de pareja tienen ahora? Soy la líder de sus fans de pareja. En cuanto a que alguien fue expulsado de la familia Wo y cosas así. Esas noticias no causan ningún impacto. ¿Qué onda? HMPH. Wo Junchen, ese feo, todavía sueña con aparecer en los medios de mi familia. Realmente se cree mucho. Mantente alejado de él. Quiero estar cerca. Hoy Wo Junsen me invitó Bantang. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Te importa? ¿Hay algo importante que me hayas llamado hoy? Espera un poco, he citado a alguien más. Ven, siéntate. Ja, ja. Mi radar de chisme se activó. Dime, ¿qué gran noticia tienes para mí hoy? Hoy los he llamado. Para discutir algo. Sobre Luyou. ¿Sabías que está usando y comprando drogas ilegales? ¿Qué?
Es tan despiadado. Espera, espera. No entiendo de qué estás hablando. En fin, así es como están las cosas. He vivido 25 años. Y he escuchado todos los chismes de Jiang Chen. Este es el más absurdo: las hermanas falsas y verdaderas. Las hermanas falsas y verdaderas. Y también el robo de propiedades con cambios de identidad. Ni siquiera los dramas cortos se atreven a escribir algo así, jaja. No lo sabía. Antes te trataba tan mal. Ya pasó, pero tú, no sé qué tipo de relación tienes con él. Aunque es tu madre biológica, pero él usa y compra drogas ilegales. Eso no se puede ocultar. Esto es lo que dejó Lin Xiaojiao antes de irse. Es la evidencia de todas las cosas que Lu You le hizo hacer estos años. Creo que tal vez deberías echarle un vistazo. En nombre también fue mi madre durante más de 20 años. Pero ahora me doy cuenta que en realidad no la conocía. ¿Y tú realmente sabes qué tipo de persona es ella? Ella. Quizás nunca le importó la palabra madre. Si no fuera porque me hice famoso en el mundo del espectáculo, ella no se habría acercado a mí. La palabra madre ella no la merece. Pensé que era mi única familia en este mundo. Pero ella solo es un monstruo egoísta que parásita sin escrúpulos por todas partes. No debería tener ilusiones. Siempre te he considerado como un hermano. Esta frase todavía es válida. ¿Qué? Le diste todas las pruebas a Guantán. Lin Xiaojiao, ¿estás loca? Sí, Kim Suk-syu. Le di todo. Solo que las noticias aún no han salido. Él es demasiado blando contigo. Por eso te has vuelto tan arrogante hasta ahora. La razón por la que te digo esto es para que lo tengas claro: no vuelvas a actuar contra él. Él quiere controlarte. Es cuestión de minutos. Controlarme imposible. Pronto seré la señora de la familia Wu. Nadie se interpondrá en mi camino. Señor, lo siento. Se me cayó la taza sin querer. Mi abuelo está confundido. Pero aún tiene un poco de lucidez. Realmente se casó contigo. Tal vez la familia Wu realmente cambiará de dueño. A Es Junsen has vuelto. ¿Y tu abuelo? Lo llevaron a un sanatorio. Probó algo que no puede dejar. Tal vez tardará un tiempo en volver. ¿Cómo es posible? Siempre he cuidado bien a tu abuelo. Ah, por cierto, Junsen, ¿has hablado de esto con Wu Junchen? Sé que estás acostumbrado a ser el presidente. Pero parece que ahora es Wu Junchen quien manda en la familia Wu. ¿Te refieres a mi primo? ¿Que está al borde del colapso por la falta de fondos? Apuesto a que ahora no tiene tiempo para esto. La familia Wu no es un lugar donde puedas hacer lo que quieras. ¿Qué diablos están insinuando ahora? ¿Qué significa que el viento ha cambiado? El plan superior no permite la construcción de un distrito comercial allí. ¿Sabes cuánto dinero he invertido de la familia Wu para obtener ese terreno? Más de 30.000 millones, y ahora me dices que no se puede hacer temporalmente. Oye. ¿Fuiste tú quien me traicionó? No es posible. ¿Cómo podría saber que la dirección ha cambiado? Es imposible. El vicepresidente Wu recibió noticias de los accionistas pidiendo que usted resuelva el asunto del terreno y lo maneje. Ahora soy el jefe Wu, no llames vicepresidente Wu. Me pregunto. Wu Junchen y mi abuelo están en problemas si no reaccionas. La familia Lu ha caído en esta situación y tampoco te importa. Lu You, ¿qué es lo que realmente te importa?
si no quieres ir a la cárcel por el asunto de las drogas prohibidas. Dime. ¿Dónde está la verdadera Kim Suk-soo? ¿Ya no tengo un lugar en la familia Wo? Wo Yun-sen, ¿tienes que arruinar mis planes? No me culpes. Hace 20 años. Enterré a una persona en esta fábrica abandonada. ¿Sabes quién era? Matar a alguien tiene consecuencias. Kim Suk-soo, esa tonta mujer, no lo sabía. Rescató a una serpiente venenosa. Me consideró su amiga. Matar tiene consecuencias. Hace 20 años ya lo experimenté. Luyou se convirtió en Kim Suk-soo. En este mundo ya no existe Luyou. Toda la riqueza y el esplendor, la gloria infinita es de Kim Suk-soo. ¿Y yo Luyou? ¿Y yo Luyou? Solo quiero estar bajo el sol. ¿Qué he hecho mal? Eres un loco. Tantos años has estado provocando problemas a propósito. Para arruinar la reputación de Kim Suk-soo. ¿Qué beneficio obtienes con esto? Jajajaja, beneficio. Ese bastardo de Lucenua. Nunca se acuerda de mí, su hija ilegítima. Hasta que descubrió que Kim Suk-soo tampoco era valorada por la familia In, y yo casualmente tengo la misma figura que Kim Suk-soo. Entonces se le ocurrió este plan: cambiar las cosas. Me sometí a más de 100 cirugías para convertirme en Kim Suk-soo. Mi dolor. ¿A quién le importa? Fue idea de Lucenhua. Dijo que era una oportunidad que el cielo me daba. Si reemplazaba a Kim Suk-soo en la familia In. Y con él. Además metía el dinero de la familia In en los bolsillos de la familia Lu. Podría reconocerme en la familia Lu, jajaja. La familia Lin, aunque es tan repugnante como la familia Lu, es más rica que la familia Lu. ¿Por qué debería ayudarlo? ¿Por qué debería ayudarlo? Voy a tomar el control de la familia In y la familia Lu, incluso la familia Wo. Todos en mis manos. Piensas muy bien. Eres un monstruo. Jajaja. También lo hicieron ustedes. Te aguantas. Detrás de escena le dices a la familia In mi identidad, para que me echen. Pensando en usar las manos de otros para eliminarme. Mientras tus manos están limpias. Incluso con la evidencia del Lin Xiaojiao no haces nada, mirándome saltar de un lado a otro. Ya, Guantán. Realmente tienes algunas habilidades, pero en este mundo no hay cosas tan buenas. ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Estás bien? Jajaja. Guantán. Realmente tienes suerte. Uno tras otro están de tu lado. No te acerques. No se acerquen. Mamá vuelve. No sigas cometiendo errores. Volver, jajaja. Hace 20 años ya no tenía vuelta atrás. Esta fábrica la llené de aceite. Pero solo llamé a Gubantán. Fueron ustedes los que vinieron a morir. Entonces no me culpen. Ustedes quieren destruirme. Dejarme sin lugar a donde ir, jajaja. Entonces vengan conmigo al infierno.
¿Todos están bien? Estoy bien. Sieran tiene una pequeña herida pero está bien. Qin-chen y Fan Mo llegaron a tiempo. El fuego de la fábrica fue apagado. No alertó a otros. Lu Yu. Está gravemente herido, no se pudo salvar. Bien. Aunque no recuerdo cómo eras. Espero que en la próxima vida renazcas en una buena familia. Viviendo una vida simple y feliz. Yo también viviré bien. Tía, no te preocupes. Cuidaré bien de Gubantan. Boswo, ¿cómo mantuvo la moral frente a la crisis del grupo? ¿Cómo manejó la situación? Los fondos de la familia Wu estuvieron en dificultades, pero ahora hemos superado la crisis. Gracias al apoyo de nuestros socios. Boswo, escuché que el viejo Wu está gravemente enfermo. ¿Es cierto? Proveeré la mejor atención médica para mi abuelo. Ingroup ha inyectado 1.000 millones para el desarrollo del este de la ciudad. ¿Habrá una cooperación más profunda entre las dos familias? Profunda. Por supuesto. ¿Quién organiza una conferencia de prensa tan caliente? Realmente no lo soporto. Por cierto, después de que Lu Yu se autodestruyera, ¿cómo está Sieran? Él está planeando viajar al extranjero para relajarse. Por ahora se retira tras bambalinas a escribir canciones. Por cierto, tengo algo más que preguntarte. Wo Yun-sen dice que lo conocí hace mucho tiempo. Pero no tengo ningún recuerdo de eso. ¿Sabes algo al respecto? Esto fue justo cuando Wo Yun-sen terminó sus estudios y regresó al país. Los jóvenes de la familia Wo lo invitaron a salir. Él aún no trabajaba en el grupo. Pensó que todos eran familiares y amigos. Solo quería familiarizarme un poco. ¿Quién iba a saber que ese maldito Wo Jun-chen? Ya lo había dicho antes la gente de la familia Wo con él. No iba a tener buenas intenciones. Es una pena que nuestro jefe Wo en ese entonces no tuviera experiencia con la maldad de la gente. Ahora que lo mencionas me suena un poco. Después se dedicó de lleno a los negocios. Y no tuvo más contacto con esa gente. Además siempre estuvo investigando tu paradero en secreto. Siempre pendiente de ti. Solo que parecía que no tenía boca. Después de tantos años solo he logrado averiguar esto. No te enfades. Mira, él tampoco me dijo nada. Todavía tengo que preguntarte a ti. Oye, a propósito, ¿cuándo piensan casarse? Casarse. Ustedes dos han pasado por tantas dificultades juntos y han resuelto tantos problemas. Lin Xiao regresó a su pueblo. La familia Lu quedó en ruinas. Lu Yu se autodestruyó. Qin Shaoxian se retiró. Wo Jun-chen fue expulsado de la gerencia de la empresa. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Es hora de que tengan su propio momento de felicidad. Tranquilo, no será mucho tiempo. ¿Cómo decirlo? Es un secreto, ya lo sabrás. Me voy al extranjero, ¿podré verte de nuevo? No pensé que mi hermana vendría a despedirme. Estoy muy contenta. Ambas perdimos a nuestras madres. Puedo entender cómo te sientes. Siempre que perseveres estoy segura que encontrarás a esa persona que te acompañará siempre. Pero alguien como tú no volverá a existir. Antes de irme, ¿puedes abrazarme, hermana? Delante del novio de alguien no pidas cosas tan descabelladas. Temo que se ablande, yo lo abrazaré por él. Está bien, me voy. Sean muy felices. Wu Yun-sen, no maltrates a mi hermana, o no te perdonaré. Él dijo que seríamos felices.
¿Para qué lo dice? Oye, por cierto, le pregunté a Yuanya sobre lo que dijiste de nuestra primera cita. ¿Así que te acuerdas? Estabas muy frágil en ese entonces. El contraste con ahora es demasiado grande. Es normal que no me acuerde. Pero bueno, cuando te salvé pensé que eras muy guapo. ¿O entonces cuál de mí te gusta? Me gustan todos. Pero el que más me gusta es el de ahora. Woyunsen, realmente me siento afortunada de que fueras tú quien apareció en el hotel para salvarme. En realidad en ese hotel solo aparecería yo. Nadie más. ¿Qué dices? Este es el contenido completo del plan de desarrollo del este de la ciudad, entre el Grupo IN y el Grupo WO. El desarrollo comenzará pronto. Gracias por el gran apoyo de todos. Es que papá no sirve. El tío ya se unió al equipo de Gubantan y ahora tiene acciones y recibe dividendos. Si no fuera porque te empeñaste en enfrentarte a él, no estaríamos así. Woyunsen, ya lo sabías todo, ¿verdad? ¿Me estabas jugando a propósito? El asunto del desarrollo del este de la ciudad cambia de rumbo cada día. Todos esos sufrimientos que pasé antes fueron en vano, sirvieron de escalón para ti. No podías asegurar la información, pero te aseguraste el puesto. ¿Con qué me vas a hablar ahora? ¿De parentesco y sangre? Woyunsen, tú. Primo, no te enojes, tal vez en el futuro el grupo o lo manejes tú. ¿Qué quieres decir? Bosgu, la serie de Gitan Media. No importa, la señora Wu actuará. Acaba de salir y ya es un éxito en toda la red. ¿Tu enfoque de trabajo futuro estará en el Grupo IN o en Gitan Media? No me uniré al Grupo IN en el futuro. Tomaré los proyectos que me corresponden, las ganancias y la herencia. Reorganizaré Gitan Media y Tangwan Media. Y junto con Woyunsen abriremos una nueva empresa. En el futuro, para todos en el Grupo WO y el Grupo IN seremos competidores. Ya sea en la pobreza o la riqueza, la enfermedad o la salud, siempre seremos fieles el uno al otro hasta la vejez. Lo acepto. ¿La novia lo acepta? Lo acepto. Hoy ya está bien. Claro que sí, mi amor. Entonces yo quiero estar arriba.